Bien, pues vamos a comenzar ya. Ante todo, buenos días a todos y a todas. Gracias por vuestra asistencia una vez más a esta jornada y webinar que desarrollamos. Dar la bienvenida y dar las gracias por su participación como ponente una vez más, ya veterano entre nosotros en esta jornada, bajo el título Aprende a planificar el posicionamiento online de tu negocio, a Fernando de los Ríos, que va a ser la persona que lo va a impartir. Luego, cuando demos paso a él, ya os ampliará un poco su currículum y su trayectoria profesional. Los objetivos fundamentales de la jornada de hoy, pues descubrir cómo hacer una buena planificación del posicionamiento de tu negocio de cara al desarrollo de tu web o tienda online. Es importante qué acciones hay que llevar a cabo y cómo construir los cimientos sobre los que asentar los productos y los servicios. Dentro del programa, los temas que se van a hablar, pues consideraciones previas para posicionar mejor, elementos clave en una web o tienda online, herramientas y recursos de interés. Recordaros que estas jornadas se desarrollan dentro del programa CEA Más Empresa. Se hacen en colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía y son acciones que están financiadas por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Públicos. Las dudas que vayáis teniendo las vais escribiendo en el apartado preguntas y respuestas y luego a la finalización de la jornada ya se os contestarán todas, ¿vale? Por mi parte nada más, os veo a la finalización de la jornada para la despedida y cuando quiera Fernando. Muchas gracias, Pilar. Pues buenos días a todos y a todas. Efectivamente, hoy estamos aquí para hablar un poquito de posicionamiento online. Es un tema que hemos tratado, bueno, a lo largo de los últimos años en distintos webinars, pero siempre con enfoques diferentes, más orientados a aspectos técnicos, más orientados a herramientas específicas, más orientados a análisis. Y hoy lo que quería hacer con vosotros y con vosotras, pues es como una especie de introducción, por así decirlo, a una serie de elementos que yo creo que son importantes porque normalmente nos suele ocurrir con clientes que no digamos que se ignoran, sino que al final no se les echa la cuenta, creo yo, o no se les da la importancia que yo creo que deberían tener, que son pues esa fase inicial y esos elementos que entran en una planificación, en un estudio previo para poder realmente realizar un buen posicionamiento, que al final son los cimientos de todo lo que vamos a construir posteriormente a nivel de contenidos, a nivel de estrategias y de acciones. Entonces hoy nos vamos a dedicar sobre todo a ver esa planificación inicial. Os voy a intentar compartir, bueno, pues es una serie de elementos que yo creo que son importantes que tengáis en cuenta. Y bueno, como siempre en este tipo de webinars también, pues vamos a ver algunas herramientas que os van a resultar útil para este tipo de cuestiones que yo voy a ir comentando, ¿no? Bueno, a mí no me gusta perder mucho tiempo aquí, ya sabéis que yo soy bastante parco en la presentación, simplemente, bueno, que sepáis que mi trayectoria pues está ligada al mundo de la consultoría y la comunicación desde hace ya bastantes años. Yo soy licenciado en periodismo, pero hice un máster en administración de empresas y de hecho, pues llevo gestionando empresas, concretamente Cleanway, que es nuestra consultora. Estamos en Sevilla, una consultora especializada en transformación digital y llevamos ya con la empresa desde el año 2013, aunque yo de autónomo llevo un poquito más, pero desde el año 2013 asesorando a negocios en esta, pues al final haciendo mucho hincapié en esa planificación previa, en esa consultoría, precisamente en esos cimientos, en ese análisis de negocio, no simplemente en lo que es ejecución, sino también en toda esta pensada previa que yo creo que deben de tener los proyectos, ¿no? Em, Como siempre me gusta deciros, aunque vayamos a responder cualquier duda que tengáis aquí, por supuesto, de cara a la finalización de la sesión, si os parece, las vais comentando por el chat o en el apartado de preguntas que tenéis aquí mismo en Zoom. Y a la finalización de la sesión, como os comento, resolvemos cualquier duda que podáis tener. Si se quedara algo en el tintero, pues ahí tenéis mi perfil de LinkedIn, como siempre os pongo. Ya sabéis, y algunos lo hacéis cuando finaliza la sesión, unos días después. Si tenéis cualquier duda, cualquier tema, pues ahí estoy yo encantado de atenderos. Comentaros también que tanto la presentación como el vídeo que se está grabando de la sesión, si no me equivoco, se va a subir a lo que es la página desde la que os habéis inscrito a este webinar, o sea, la misma página dentro de la web de CEA Más Empresa en la que os habéis inscrito. Ahí tendréis tanto la presentación que vais a ver aquí como la grabación. Yo os voy a compartir aquí el enlace, os voy a ir compartiendo varios enlaces, ya lo sabéis los que venís habitualmente a mis sesiones, ¿vale? Ahí tenéis el enlace
que será en el que os habéis inscrito, pero bueno, lo podéis tener ahí ya también guardado para encontrar la presentación, como os digo, y el vídeo, pues será unos días después, no sé si ya mañana o la semana que viene, a principio de semana lo tendréis, pero guardarlo y lo tendréis a mano por si queréis descargaros la presentación, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo vamos a enfocar? Eh, lo primero, como decía Pilar, vamos a ver unas consideraciones previas, una serie de puntos que yo creo que es interesante tener en cuenta de cara al SEO cuando hablamos de posicionamiento online. Quiero transmitiros algunos datos también breves de un informe, muy brevemente, ¿no? Pero de un informe que ha salido hace poco y creo que es interesante para que veáis cuando hablamos de posicionamiento realmente la relevancia que tiene esto, ¿no? No es simplemente una cuestión de, bueno, a mí me parece importante, no me parece importante, sino que está amparado por datos que vais a poder ver en lo que os voy a compartir, ¿no? Y una serie de conceptos que yo creo que es bueno que tengamos en cuenta antes de empezar, ¿vale? Relacionados sobre todo pues, con el SEO, con el posicionamiento orgánico, como os digo. Después vamos a pasar a un bloque en el que os voy a intentar transmitir pues, una serie de consejos, de recomendaciones para todo lo que es esta planificación, ¿vale? Todo lo que es esta, al final es lo que os decía, es sentar los cimientos de ese posicionamiento, ¿vale? Porque es que al final yo lo que me suelo encontrar muchas veces es que los clientes nos llegan ya con muchas ganas de hacer cosas y esto es comprensible, es entendible, pero vienen ya con ideas concretas de acciones que no en todos los casos tienen por qué ser las más interesantes o las más apropiadas. Y eso es porque falta esta fase de posicionamiento previo, o mejor dicho, de planificación previa, de realmente saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos hace falta y en función de eso, entonces llevar a cabo las acciones concretas. Y yo lo que quiero ayudaros es a esa fase previa de análisis de qué necesito, cómo me organizo, tener claras mis conceptos, tener claras mis palabras clave y en función de eso ya construir las acciones, ¿vale? Entonces vamos a ese paso previo porque de verdad que yo lo que me encuentro muchas veces con clientes es que no se ha hecho un análisis necesario, no se ha hecho el estudio que necesita el negocio, ni de los competidores, y al final se empiezan a poner en marcha acciones que en algunos casos pueden funcionar, pero en otros muchos probablemente sean incluso inadecuadas y estamos invirtiendo un tiempo, un dinero en algo que no es necesario, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a intentar paliar con estos contenidos. Y finalmente, como os digo, bueno, pues voy a compartir algunas herramientas, son herramientas que me habréis visto en algunos casos si habéis acudido a otros seminarios relacionados con esta temática, porque creo que son herramientas muy potentes que os van a ayudar mucho y porque al final no tenemos, yo soy de la opinión de que no tenemos que volvernos locos con 200 herramientas distintas cuando tenemos 4 o 5 que nos funcionan muy bien, que son herramientas modernas, que son herramientas funcionales, ¿vale? Y lo que quiero es compartiros qué es lo que hace cada una de ellas para que luego le podáis dar un buen uso. Además vais a ver que son herramientas muy sencillas, ¿vale? Muy sencillas de dominar, no de dominar, sino de entrar inicialmente de esa primera capa, luego con una pequeña curva de aprendizaje que no es muy prolongada, muy pronunciada, vais a poder utilizarlas bastante bien para estas tareas que vamos a ver hoy, ¿vale? Entonces esos son los tres grandes bloques. Cualquier duda, como digo, lo vais trasladando y la vemos al final, si os parece. ¿Qué consideraciones previas quería yo compartir con vosotros? ¿Qué es lo que quería ver? Bueno, lo primero de todo, fijaos, quería traeros algunos datos, como digo, muy breves, sacados de un estudio muy reciente, que además os voy a compartir también por aquí el enlace por si os lo queréis descargar. Es un estudio gratuito que hace una consultora que lleva ya bastantes años haciendo y que es bastante potente, ¿vale? Ahí tenéis el enlace, desde ahí lo podéis descargar gratis. Bueno, pues esto es un estudio que ellos hacen anualmente, ya digo, desde hace ya unos cuantos años, que está centrado en la conversión de negocios digitales de tiendas online, sobre todo. O sea, tiendas online y algunos negocios que puedan vender servicios digitales también, ¿no? Y es un estudio que analiza, bueno, ya digo, la conversión, es decir, normalmente pues las ventas o objetivos de conversión que tengan esos negocios, pero entre otras cosas se analizan, como veis en esta captura, pues los canales que están llegando, por los que llegan las visitas a esos sitios web, a esas tiendas online. Y fijaos que el posicionamiento orgánico, el SEO, lo que vamos a ver hoy, es con diferencia el canal que más visitas atrae de media y que más, y de hecho en algunos casos incluso con valores máximos altísimos. ¿Vale? Entonces estamos hablando de que dentro del resto de canales que suelen atraer las visitas a un sitio web cuando estamos orientándonos a conversión, y al fin y al cabo, ¿qué es la conversión? Bueno, la conversión es conseguir que alguien haga en tu web lo que tú quieres que haga. Si vendes, pues vender algo. Si es un registro, porque la gente se registre. Si es solo descargarse un documento, pues descargarse. O sea, la conversión las establecéis vosotros, ¿no? Pues dentro de las distintas vías de tráfico que vais a trabajar, que normalmente se trabajan dentro de un sitio web o de una tienda online, pues veis que el orgánico es el que más peso tiene. Entonces,
Esto es para que dimensionemos la importancia que tiene realmente el SEO a día de hoy, porque es verdad que existen muchas más vías, pues sí, podemos tener un tráfico directo, podemos tener tráfico de referencia a través de enlaces patrocinados, podemos tener tráfico a través de publicidad, porque yo hago una publicidad directa en Google o hago una publicidad directa en ciertos canales y me genera visitas, a través de campañas de email, bueno, distintas vías, pero es que al final, como estáis viendo aquí, el orgánico se lleva la mayor parte de ese tráfico, por lo tanto, es una línea de acción o un conjunto de líneas de acciones muy importante que tenemos que tener en cuenta en nuestra estrategia, ¿vale? Esto, como digo, es para que lo dimensionéis. Y no simplemente a nivel general, sino fijaos, dentro de ese mismo estudio que os acabo de compartir, veis que también hay una relación por sectores y es que además podéis ver que en ciertos sectores, claro, aquí hay más variación, pero hay ciertos sectores donde el tráfico orgánico es pues más de la mitad del tráfico que recibe la web. Por ejemplo, en el tema de la parafarmacia, ¿no? Está en un 50 y pico, o fijaos, en el sector de los viajes está en el 40, no llega a la mitad, pero 40, o en alimentación, ¿vale? 44,57% del tráfico que reciben esos sitios, o la mayoría de sitios dentro de ese sector, viene de tráfico orgánico, por lo tanto, viene de trabajo de posicionamiento. Fijaos la importancia que tiene, ¿no? El tema de la formación, cursos y formación 48,66, o equipos informáticos, electrónica, tecnología 46,23, ¿vale? Hay otros sectores donde es menor, donde el tráfico es un poco más bajo, puede ser por las características de ese mismo sector, evidentemente, o puede ser, bueno, pues por una serie de cuestiones, por el tipo de marketing también que se realiza, por el comportamiento del usuario y muchos motivos, ¿no? Pero lo que quiero transmitiros con estas dos sencillas capturas es que esto no es una cuestión de que yo me invente o de que alguien diga, pues hay que venderse o hay que... No, no, es que esto es algo real y la web, los negocios digitales de hoy en día tiran del tráfico orgánico en buena medida o tienen un gran potencial de conseguir visitas a través del tráfico orgánico, si es el caso de una web más reciente o si es un negocio más, pues tenemos ahí una gran vía, un gran canal para poder traer visitas a nuestro sitio. Entonces, es importante que entendamos sus particularidades para poder maximizar nuestro negocio, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿vale? En todo esto, que quiero también transmitiros para que entendáis por qué es importante el SEO y qué beneficios tiene también trabajar un buen SEO hacia vuestra web, hacia vuestra tienda online. Bueno, pues que lógicamente, si tenemos un buen posicionamiento en los motores de búsqueda, bueno, esto no lo he dicho, pero he dado por hecho que sabéis de lo que hablamos cuando hablamos de SEO, ¿vale? Sabéis que, por si no, hago un apunte muy, muy breve, el SEO, que son las siglas de Search Engine Optimization o optimización de los motores de búsqueda, al final son un conjunto de estrategias que lo que hacen es que intentemos que nuestro sitio web, me da igual que sea tienda online, una web corporativa, me da lo mismo, ¿vale? Pero nuestro sitio web aparezca lo más arriba posible en los resultados de búsqueda de Google. Es decir, cuando alguien entra en Google, voy a hablar de Google porque es el motor de búsqueda prioritario, pero bueno, hay distintos buscadores, pero vamos a hablar de Google por simplificarlo y no meternos en temas más técnicos, ¿no? Dentro de un resultado, un motor de búsqueda, lo que queremos es salir lo más arriba posible entre los resultados orgánicos, es decir, entre aquellos resultados que no son de publicidad. Ya sabéis que cuando hacemos una búsqueda en Google, y si no lo sabéis, pues lo digo ahora, los primeros resultados que aparecen son siempre publicidad, es decir, son resultados de Google Ads. Estáis pagando una publicidad para salir ahí. Si no paguéis esa publicidad, ese anuncio, esos dos o tres primeros resultados no va a aparecer, no va a salir, ¿vale? Bueno, pues a partir, discriminando esos, digamos, dos o tres primeros resultados de publicidad, el resto empiezan a ser resultados orgánicos, ¿vale? Que la gente dice, bueno, eso es el SEO porque el SEO es gratis. Bueno, gratis no es decir, no estáis pagando publicidad para aparecer ahí, porque eso es, te quitamos, como digo, los dos, tres primeros resultados y el resto es SEO, pero evidentemente estaréis invirtiendo, si no es dinero, estaréis invirtiendo tiempo en trabajar vuestra web para que tenga buenos contenidos para que aparezcan esos resultados orgánicos, ¿vale? Bueno, pues evidentemente una de los grandes beneficios del SEO es que nos da mayor visibilidad. Nuestro negocio va a tener una mayor visibilidad si salimos en un top 3 que si salimos en la página 2 o 3 de los resultados de búsqueda, donde no llega nadie. Nadie baja abajo de toda la página de resultados de búsqueda y da el numerito 2 para ver los 10 siguientes. Nadie hace eso, ¿vale? Con lo cual, o salimos en la primera página o prácticamente para esa palabra clave, para ese concepto de búsqueda, no somos relevantes. Con lo cual, evidentemente, lo primero es que el impacto en visibilidad que logramos trabajando un buen SEO es importante. Pero fijaos, no solamente eso, es que además eh, el tráfico, la calidad del tráfico que conseguimos hacia nuestra web vía acciones de SEO, es decir, vía ese posicionamiento orgánico, normalmente tiende a ser de mejor calidad
que el que proviene de otras acciones. Pensadlo, en muchos casos el tráfico publicitario por banners o por otro tipo de publicidad, incluso a veces por los propios resultados de búsqueda, es un tráfico de menor calidad. ¿Por qué? Porque se fuerza esa publicidad para conseguir el clic, pero muchas veces cuando el usuario hace el clic y va a la web, realmente no encuentra lo que busca. Nada más llegar a la web se da cuenta de que ese resultado, no voy a decir que es engañoso, pero no casa realmente con lo que está buscando, con lo cual se va. En el caso del SEO, cuando el SEO está bien trabajado, normalmente esas visitas tienen una mayor calidad, es decir, pasan más tiempo en nuestra web, navegan más por el contenido, incluso puede que consigamos esa conversión que estamos buscando. Son visitas de mayor calidad y eso es muy importante para nuestras métricas, para nuestra web, no por la métrica en sí, es decir, no por el número, sino porque realmente tenemos más posibilidades de que el usuario haga lo que queremos que haga en nuestra web. Si nosotros tenemos un negocio orientado a vender, pues si me visita cuando ve el resultado de búsqueda en Google, pincha, viene a mi web y encuentra lo que está buscando, evidentemente tengo más posibilidades de lograr que ese usuario termine convirtiendo que si meto un anuncio de cualquier manera, el usuario hace clic y esto nos ha pasado a todos. Hemos hecho clic alguna vez en un resultado, llegamos a la web y tal como llegamos en 3 segundos, sabemos que eso no es lo que queremos y nos vamos. Pues eso es lo que estamos intentando combatir. Y con el SEO, esto es mucho más, o sea, nuestros resultados son mucho mejores en ese sentido, ¿vale? No solamente eso, sino que además otro aspecto positivo que tiene el trabajo en posicionamiento frente a otras vías es que normalmente cuando trabajamos una buena estrategia de posicionamiento, cuando lo hacemos bien en nuestra web, los resultados de esas estrategias, de esas acciones, tienen más durabilidad que los de otras. Me explico. Como os decía antes, resultados de búsqueda de Google. Hago una búsqueda, me aparece la página de resultados, los tres, cuatro primeros van a ser publicidad, ¿vale? ¿Cuánto dura eso? Pues el tiempo que yo esté pagando. En el momento que yo deje de pagar ese anuncio, a los 2 segundos ese anuncio ya no aparece. Con lo cual, la durabilidad de esa acción es mientras yo pague. En el caso del SEO, aunque decía antes, mucha gente lo vende como el que es gratis, ¿no? A ver, podéis estar trabajando unos buenos contenidos, estar pagando a alguien para que los haga o hacerlo vosotros con unas buenas imágenes. O sea, al final tiene un coste, pero bueno, sin entrar en eso. El trabajo que hemos realizado para que nuestro blog, por ejemplo, nuestra web tenga un buen posicionamiento, va a perdurar más en el tiempo, incluso aunque yo deje de hacerlo. Si yo todos los meses me dedico a escribir 4 artículos en mi blog, consigo que ese blog tenga un buen posicionamiento, que mi página saque buenos resultados, y un mes dejo de escribir todos esos artículos que han tenido ya un buen posicionamiento y que están bien en Google en situaciones altas, no desaparecen de repente porque yo un mes deje de escribir, con lo cual perdura en el tiempo esa acción, ¿vale? A diferencia de esa publicidad que, como os digo, en el momento que dejáis de pagarla, el resultado desaparece, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya no sale directamente en Google, no se puede pinchar un anuncio que no estáis pagando, ¿vale? Pero en el caso del SEO eso no va a ser, no va a ser así. Por lo tanto, es una estrategia que nos permite más, no lo llamaría pausas, pero bueno, nos permite una cierta tranquilidad en el sentido de que haciendo un buen trabajo, incluso cuando hay algunos parones, esta estrategia de SEO va a tener una mayor continuidad. Y eso es importante también para un negocio, sobre todo si tenéis negocios pequeños, ¿vale? Luego, además, tiene un aspecto también muy positivo, y es que hoy no vamos a entrar en cuestiones muy técnicas y tal, ¿vale? Pero es importante que entendáis esto también. Cuando nosotros trabajamos el SEO dentro de una web a nivel técnico, a nivel, por ejemplo, de mejora de la velocidad, para que la web sea más ágil, se navegue mejor, cargue todo más rápido, para que la estructura de la web sea más entendible, sea más fácil navegar a lo largo de las secciones, saltar de una sección a otra, encontrar lo que estamos buscando. Todo eso son acciones que están relacionadas con el SEO, pero que a la vez mejoran otro tipo de aspectos que son muy importantes. Por ejemplo, eso, pues la usabilidad, que el sitio sea entendible, sea fácil de encontrar si tenemos una tienda online, pensarlo, ¿no? Una tienda online que puede tener muchísimas categorías. Bueno, pues si yo esas categorías de cara al SEO las he trabajado bien, para que esté todo bien vinculado, para que no haya una barbaridad de categorías y subcategorías, que muchas veces habréis entrado en tiendas que entra, no sé, pues, complemento, y dentro de complemento hay 200 subcategorías de complementos distintos. Bueno, pues a veces, y no sabes dónde buscar. Hay cosas que sí pendientes, pues serán pendientes, pero hay cosas que no sabes dónde están, entonces te cuesta trabajo encontrarlas dentro de una tienda. Os pongo un ejemplo cualquiera, pero para que me entendáis. Bueno, pues si yo he hecho ese trabajo de agilización, de facilitar la navegación, eso, aunque vaya orientado al SEO, en el fondo está beneficiando también otros aspectos, ¿vale? El tema de la carga, por ejemplo, de que si yo trabajo imágenes para hacerlas más livianas, para que no tarden tanto en cargar, eso mejorará la velocidad de la web. Entonces son aspectos que tienen sinergias unos con otros, con lo cual cuando trabajamos el SEO de una web para que esté mejor, estamos mejorando muchos más aspectos. Y esto es bueno. Hay otra serie de cuestiones a lo mejor en marketing o en estrategias que quizás no tienen tanta sinergia, pero el SEO tiene mucha sinergia y esto es algo positivo que tenéis que saber. Y luego, bueno, pues que
Esto también lo tenéis que tener claro. A pesar de todos los aspectos técnicos y de todas las cuestiones que pueda haber relacionadas con el SEO, hay una también muy importante y es que tenemos que trabajar contenidos potentes. ¿Por qué? Porque al final pensad que hoy en día el SEO sigue tirando de texto principalmente. Entonces yo tengo que trabajar unos buenos textos en mi web, unas buenas descripciones, unos buenos títulos. Luego veremos algunos elementos, ¿no? Unos buenos artículos de blog, bien trabajados, no solamente en cuanto al contenido, sino luego bien estructurados a nivel de SEO. Todo eso es importante que lo trabaje, por lo tanto, no tendría sentido querer hacer un buen SEO, no conseguiríamos resultados de querer hacer un buen SEO si no trabajo unos contenidos de calidad. Entonces, esto es importante y contenidos originales también, ¿no? Pero sobre todo que mantengan una calidad importante y que estén bien optimizados, ¿vale? Tres aspectos también que quería comentaros simplemente para que entendáis todo esto que os cuento, ¿no? Y cuando hablamos al final de posicionamiento, ¿qué es en el fondo lo que estamos persiguiendo? ¿Cómo trabaja Google para que nuestra web u otras web posicionen más arriba unas que otras? Bueno, pues por no meterme en temas muy técnicos y demás, simplemente simplificarlo a lo que os pongo aquí, ¿no? Tenemos como tres fases, o Google va a trabajar en tres fases. Una primera fase que la llamamos de rastreo, una segunda de indexación y una tercera, digamos, de posicionamiento. Me da igual llamarlo fases, etapas, lo que quiero es que entendáis un poco lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de rastreo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que lo que ocurre es que cuando nosotros publicamos nuestra web, nuestra tienda online, o un contenido, una ficha de producto, un artículo en nuestro blog, ¿vale? Publicamos una nueva página web, ¿no? Que tiene una URL propia y eso ya está accesible. Bueno, pues eso no significa, en el momento que yo lo voy a publicar, no significa que ya automáticamente cualquiera lo pueda encontrar en Google y llegar a nuestra web, ¿vale? Esto es muy importante. Hay personas que piensan que cuando tú publicas un contenido, cuando publicas una web, cuando publicas una ficha de producto, automáticamente eso ya está en Google y de hecho ocurre muchas veces que los clientes vienen y dicen, no, es que yo tengo mi web y tal, pero es que yo me busco en Google y no salgo, y no salgo, y no salgo, y me busca y no. Y claro, no sales porque no estás, no has pasado por estas fases que os cuento ahora, ¿no? Esa primera etapa, como os digo, ¿qué es lo que hace Google? Bueno, pues Google lo que hace es que manda sus bots, sus distintos crawlers que se llaman, ¿no? Unos bots al fin y al cabo, unos pequeña pieza de software que lo que va es navegando a través de Internet y llega a las distintas webs, los millones y millones de webs que componen Internet, ¿no? Y las, digamos, almacena en su base de datos, por así decirlo. Detecta lo que es mi mapa web. Habéis hablado seguro, habéis escuchado hablar seguro de lo que es el mapa de una web. Un mapa web, bueno, pues un mapa web no es más que una estructura que dice todas las páginas que tiene nuestro sitio. Bueno, pues Google lo que está haciendo es, de algún modo, detectar todas esas páginas para saber qué es lo que hay ahí, de qué se compone esa web, cómo se navega de una página a la otra, cómo se llega, qué contenido hay. Lo que está es, bueno, pues almacenando todo eso. Y una vez que ha visto nuestra web, ha llegado a la misma y sabe las páginas que la componen, lo que hace es analizar en cierto modo el contenido, bueno, pues para detectar si esa web tiene algún problema de indexación. Es decir, nosotros podemos bloquear dentro de nuestra web ciertas páginas porque no queremos que salgan en Google, ¿vale? Esto es muy habitual, por ejemplo, una cosa muy, muy habitual cuando se está haciendo la propia web. Cuando la web está en desarrollo, normalmente se bloquea el acceso de esos bots. ¿Para qué? Para que no la indexen, porque yo no quiero que Google indexe una página que todavía no he terminado o no quiero que aparezca públicamente. Entonces la bloqueo. Pero hay veces que esto ocurre por un error y no porque nosotros queramos. Entonces, si no nos hemos dado cuenta, a lo mejor resulta, y esto pasa muchas veces, que se lanza una web con algunas páginas que están bloqueadas. Por lo tanto, Google sí ha visto que esa página existe en su proceso de rastreo, pero no puede analizar el contenido porque lo tenemos bloqueado. Es como si le pusiéramos una venda a los ojos y no puede ver lo que hay. Por lo tanto, no tiene forma de analizar el contenido y de saber si mi página es más o menos importante que otra. Por lo tanto, no la posiciona. ¿Vale? Entonces, esa primera fase es la que nos detecta, esa segunda fase en la que estudia el contenido y una tercera etapa, por así decirlo, que ya sería el posicionamiento, que es esa batalla en la que entramos por intentar aparecer más arriba que otras páginas, que otros competidores en los resultados de búsqueda. Entonces, este proceso que os cuento, como digo, no se hace automáticamente o no siempre se hace automáticamente o Google no lo hace con la rapidez que nosotros querríamos. De hecho, ocurre a veces que hay sitios, hay ciertas webs que por el motivo que sea, por una cuestión de saturación de Google, por el propio contenido, por lo que sea, a veces tardan bastante en aparecer los resultados de búsqueda. Entonces nosotros tenemos herramientas, que luego voy a contar algunas, para forzar esa indexación, para forzar ese rastreo, que Google nos detecte, que sepa que estamos ahí, que analice el contenido y que nos saque ya. Y que ya empecemos esa batalla de posicionamiento en la que vamos a ir a intentar escalando posiciones. Y esto además, esas fases de indexación y de posicionamiento, bueno, el rastreo se da una vez. Es decir, si yo publico un artículo en mi blog
y Google lo rastrea, ya sabe que existe. Pero el proceso de indexación y de posicionamiento puede ser continuado, es decir, yo puedo actualizar ese artículo el año que viene, añadirle más, o el mes que viene, añadirle más contenido y volver a forzar, digamos, que Google lo analice para que me saque más arriba, porque oye, mira, es que yo estaba en este artículo hablando de tal y de cual, pero ahora le he metido 7 párrafos nuevos, le he puesto subtítulos con sus palabras clave, le he metido fotografía, un vídeo y este contenidor ahora es más potente. Entonces quiero que Google me lo vuelva a mirar para intentar escalar más posiciones, ¿vale? Bueno, pues así es como, ya digo, esto intentando evitar todo el tecnicismo posible, pero para que entendáis el proceso. Entonces, esto es algo que Google va a estar haciendo continuamente sobre nuestra web. Por eso, entre otros motivos, es por los que a lo mejor os habéis encontrado alguna vez, si habéis hablado con alguna empresa, con alguien, con un profesional para que os haga estrategias de SEO, seguramente os hayan dicho, oye, pues tenéis que publicar en un blog, tenéis que intentar sacar el mayor contenido posible, publica todo lo que puedas. ¿Por qué se suele decir esto? Son grandes rasgos, pero para que me entendáis, ¿no? Porque siempre puedo decir, no, es mejor publicar 4 artículos muy buenos que 10 mediocres. Pero para que me entendáis, ¿por qué se suele decir esto? Porque las webs que son estáticas, las típicas webs corporativas de inicio, quiénes somos, servicio y contacto, y se acabó, que no se mueven nunca, ahí Google tiene poco que ver. Va a llegar una vez, va a ver lo que hay y eso se acabó. No va a haber un proceso de reindexación y de... ¿Por qué? Porque Google ya sabe lo que tiene, lo ha analizado y el contenido no ha variado. En cambio, las webs que tienen mucho contenido, que además están publicando continuamente, que tienen más frecuencia dentro de esa publicación, por ejemplo, los periódicos, los diarios, las revistas, los blogs, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que Google llega un momento en el que sabe que ese sitio web está continuamente sacando contenido, con lo cual está continuamente mandando a sus bots a ese sitio web para que analicen, rastreen, indexen continuamente. Entonces, ese sitio tiene más posibilidades de escalar posiciones porque Google sabe que es una web mucho más dinámica, mucho más viva. ¿Vale? Ya digo, estoy evitando mucho tecnicismo, pero lo que quiero es que entendáis la idea detrás y el por qué seguramente habréis escuchado alguna vez deciros que, oye, que tenéis que publicar mucho, que tenéis, no entro en números porque no hay números, pero sí es verdad que el sentido que tiene esa afirmación es que si tu web está viva y estás publicando continuamente, Google va a pasar más veces, va a mirarte más el contenido y por tanto tienes más opciones de ir escalando posiciones frente a una web completamente estática que no se ha movido desde hace 10 años. ¿Entendéis? Esa es un poquito la lógica con la que quiero que os quedéis de todo esto, ¿vale? Entonces esto, luego os cuento, hay herramientas para poder forzar esa indexación, para decirle a Google, aquí estoy, analiza esto que acabo de publicar y sácame, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a esas 3 fases y esas consideraciones previas que os quería hacer, ¿vale? ¿Qué os puedo contar o cómo quiero yo con qué ideas quiero que os quedéis de cara a esa planificación del posicionamiento? ¿Qué podéis hacer dentro de vuestros negocios? Vayáis o no vayáis a contar con alguien que os eche una mano, sea una empresa, sea un profesional, pero ¿qué podéis ir haciendo vosotros? ¿Qué cosas son importantes? Bueno, pues lo primero es el análisis. Si habéis estado en otro webinar mío, tanto cuando he hablado de redes sociales, como el marketing, como del propio SEO, sabéis que hago mucho hincapié en toda esa fase inicial de análisis previo de consultoría, ¿vale? Os pongo muchas veces ejemplos y hablo muchos de casos concretos. Algunas veces puedo dar nombre, otras veces no puedo, la mayoría no puede, porque ya sabéis que por temas de confidencia y demás, pues, pero bueno, siempre hablo de lo mismo. Me llegan muchísimos clientes que tienen muchas ganas de hacer cosas y vienen ya con ideas porque han escuchado, porque le han dicho, porque el competidor, porque el primo, porque el hermano, porque el amigo, por lo que sea, ¿vale? Y quieren ya hacer cosas. Es que quiero poner en marcha, es que quiero. Y en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, cuando uno analiza la situación de ese negocio, cuando analiza la situación de la empresa, se da cuenta de que antes de hacer eso, realmente hay muchos pasos que dar. Yo soy un gran defensor de hacer análisis y de hacer estrategias que tengan sentido. Cuando yo hablo de hacer análisis, de hacer estrategias, y estoy aquí delante vuestra, que pues entiendo que la mayoría pues seréis emprendedores, emprendedoras, tendréis pequeños negocios, habrá algunos que trabajáis en una empresa más grande, en un departamento de marketing o de, ¿vale? Pero la mayoría que soléis venir a estos webinars, pues sois eso, emprendedores, emprendedoras que tenéis pequeños negocios. Entonces, yo soy consciente de que no voy o no os voy a contar aquí una milonga de que tenéis que hacer un documento estratégico de 300 páginas porque eso es ridículo, no tenéis capacidad de abordar eso. Yo tengo un negocio pequeño igualmente, Klingo es una empresa pequeña y yo soy muy consciente de lo que es la parálisis por análisis. Entonces, no se trata de eso, no se trata de venderos un documento estratégico de consultoría que os vamos a hacer y que nos vamos a llevar 6 meses, os va a costar un dineral y vais a guardar en un cajón. No tiene sentido, pero sí hay una serie de análisis mucho más sencillos, mucho más terrenales, que incluso podréis llegar a hacer vosotros para tener por lo menos una piedra de toque a partir de la que comenzar todo esto, ¿vale? Y ese análisis, fijaos, pongo 3 ideitas muy sencillas que os recomiendo yo hacer. Pues lo primero, que tengáis claro dentro de vuestra web, de vuestra tienda online, por dónde os están llegando ya las visitas. Hombre, si acabáis de lanzarla ayer, pues no tenéis
visitas. Pero si ya tenéis un negocio, que es lo más probable, la mayoría que ya tengáis algo que lleva en marcha unos meses, unos años incluso, ¿por dónde os están llegando esas visitas? Eso sería el primer paso, entender qué es lo que está pasando con la web tal y como la tengo, ¿vale? El segundo sería cómo están buscando tu marca o tus productos, los servicios que vendes, lo que haces, al fin y al cabo, cómo lo está buscando el consumidor, porque a veces nos llevamos sorpresas, muchas veces nos llevamos sorpresas y resulta que el concepto por el que yo creía que el usuario me estaba buscando no es exactamente como me busca. Entonces, claro, tengo un problema de base en la manera en la que estoy desarrollando mis contenidos dentro de mi web si no estoy utilizando las palabras clave, las keywords, lo habéis escuchado también seguro mucho, adecuadas. ¿Vale? Y el tercero sería, y esto también me parece importante, y aunque en algunos casos le pueda dar un puntito menor de relevancia, creo que es importante también saber contra quién compite. Nosotros hemos tenido casos y algunos casos son muy llamativos porque te viene una tiendecita pequeña de barrio que vende mobiliario y te dice que su competidor es IKEA. Y aunque en el fondo, evidentemente, IKEA le está quitando ventas, la realidad es que tú no puedes competir con IKEA teniendo los recursos que tiene. Entonces, aunque sí es tu competidor porque te quita, tú lo que tienes que saber es por dónde puedes atacar un nicho dentro de ese que es tu negocio en el que tú puedas hacer las cosas mejor que IKEA y buscar una relevancia dentro de ese nicho. Ahora, si tú a grandes rasgos lo único que sabes es que tu competidor es IKEA, pero ya está, pues tienes poco margen de maniobra, ¿vale? Tanto por nivel de recursos, tanto como porque realmente tu nivel de conocimiento es muy bajo en ese sentido. Entonces, esto hay que saberlo. Ahora vamos a ver algunos detalles, voy a entrar poquito a poco, ¿vale? ¿Por dónde llegan esas visitas? Tenéis que analizar los canales, ¿vale? Los canales por los que ya estáis recibiendo tráfico. Tenéis herramientas a vuestra disposición para poder hacer eso, herramientas que os van a decir si el tráfico que estáis recibiendo es orgánico, si es por tráfico directo. ¿Por qué? Porque cuando se produce un tráfico directo, pues cuando vuestra marca es más conocida, marcas iniciales que no conoce nadie o que tienen un nombre propio, como Cleanway. ¿Quién busca Cleanway? Pues nadie busca Cleanway. Evidentemente, ¿quién lo busca? Quien nos conoce. Si no nos conoce, no nos puede encontrar. Ahora, si te llamas Recambios Jaén, pues evidentemente te puede buscar más gente. Si tu marca se llama así, pues habrá más. ¿Por qué? Pero hay gente no porque te esté buscando por tu marca, sino porque está buscando recambios en Jaén o lo que sea, ¿vale? Pero me entendáis. Entonces, yo tengo que analizar esos canales. ¿Cómo podéis analizar esos canales? Bueno, os pongo aquí una captura de nuevo del informe que os he pasado antes, que tenéis el enlace en el chat. Esto simplemente para que, ¿qué os quiero decir con esto? Tenéis documentos, que tenéis informes, que tenéis estudios, que existen estudios a vuestra disposición para poder, que están analizando sectores concretos para poder sacar algo de información. No es un estudio de mercado tuyo, de tu marca. Es genérico, pero está analizando sectores, ¿vale? Este que os he puesto, pues es uno de ellos, que está anunciando conversión, está analizando, como digo, por sectores, pero bueno, ya os está dando unas ideas, os está diciendo, fijaos, ¿no? Que dentro de estos sectores, por ejemplo, pues las diferencias en tráficos que hay, como antes hemos hablado de que el tráfico orgánico mayoritariamente es el que más tráfico está llevando a la mayoría de web, pero podéis ver, por ejemplo, en esta tabla que determinados sectores no funcionan así. Por ejemplo, el sector del automóvil. Oye, pues el sector del automóvil tiene un tráfico directo más alto que orgánico, por ejemplo, y un tráfico de pago mucho más alto. Bueno, pues tiene sentido, es que si tú vendes un coche, pues tu presupuesto de marketing probablemente será mucho más alto, por lo tanto vas a hacer un esfuerzo en un marketing más directo, en una publicidad más directa, por captar usuarios que en una estrategia de marketing. O sea, lo que quiero transmitiros con esto es que para saber por dónde llega vuestra visita, punto número uno, tenéis informes que podéis analizar. Hay muchos más, por ejemplo, yo suelo poneros, dejadme un segundo, a ver si puedo. eh, yo suelo poneros de ejemplo la web de IAB Spain, ¿vale? Lo pongo por el chat también, que la podéis también buscar, ¿vale? Y en IAB Spain tiene muchísimos documentos, muchísima información, muchísimos informes de estudios sectoriales, sobre todo relacionados con temas de publicidad, de redes sociales, y ahí se entra muchas veces en sectores. Bueno, pues es un campo interesante para descargaros algún informe y ver un poco, tantear un poco el sector e intentar entender mejor a vuestro público, cómo se comporta, cómo navega, en qué canales, en qué medios está, ¿vale? Aparte de eso, tenéis herramientas dentro de vuestra propia web. Tenéis herramientas como Google Search Console. Google Search Console es una herramienta que era la antigua Webmaster Tool, que es una herramienta para administradores de sitio web en la que os va a dar datos de rendimiento. Os va a dar no solamente, bueno, la gráfica que se ve así un poco por encima cortada, serían gráficas de visitas, de CTR, es decir, de datos de conversión, de impresiones dentro de vuestra web, pero además os va a analizar tanto, como veis aquí, consultas, es decir, búsquedas que se estén haciendo en vuestra página, como las páginas a las que la gente está llegando dentro de vuestra web, desde qué países, con qué dispositivos. Es decir, aquí ya vais teniendo una información adaptada concretamente a vuestro sitio web que podéis
que podéis trabajar directamente pues instalándole o verificando el dominio, vuestra propiedad de dominio de vuestra web y trabajando con esta herramienta que además es completamente gratuita, o sea, es decir, os está dando una información interesante. Tenéis el propio Google Analytics, ¿vale? Google Analytics, que lo conocemos todos, es una herramienta que también os va a dar información un poco más velada, pero bueno, os va a dar información de nuevo del tráfico orgánico que tenéis, el tráfico directo, directamente de vuestra web. Entonces podéis empezar a ver qué es lo que está pasando, si tenéis un tráfico ya orgánico decente, si solamente llega gente cada vez que hacéis una campaña de publicidad, si llega gente solo por redes, lo que sea, ¿vale? Pero tenéis una información importante. Pues ese es el primer paso que yo os recomiendo que analicéis. El segundo es, como decía, cómo se producen esas búsquedas, es decir, el usuario realmente qué palabras clave está buscando, qué conceptos, cuando entra en Google, qué preguntas hace en Google o qué términos mete en Google. Bueno, pues esto lo tenéis que saber también. Y además es que tenéis que saber qué palabras clave que están relacionadas con vuestra empresa, con vuestro negocio y con los productos o servicios que ofrecéis, está buscando realmente el usuario, ¿vale? Tenemos que hacer ese análisis de palabras clave. Yo para eso, fijaos, voy a dar una serie de pautas, ¿vale? Muy simplificado, pero para que entendáis un poco cómo lo haría yo. Lo primero que yo haría es estudiar bien vuestro negocio, estudiar bien vuestra web, vuestra tienda online, ¿vale? ¿Qué es lo que tenéis hecho? Si estáis en planificación, si lo estáis haciendo ahora, bueno, pues crear una estructura mental de cómo va a ser esa web, cómo va a ser esa tienda online. Y ahora pensad cuáles son las búsquedas principales que creéis que el usuario va a hacer para llegar a mi web. Oye, pues yo vendo zapatillas de deporte, que ahora pongo algunos ejemplos de zapatillas, ¿no? Pues yo quiero que cuando alguien escriba zapatillas de deporte en Google, mi web esté entre los primeros resultados. ¿Qué implica eso? Que voy a tener que trabajar la palabra clave zapatillas de deporte dentro de mi web, ¿vale? Tanto en la home, como en las fichas de productos, como en lo que sea, pero voy a tener que trabajar un término principal. Entonces yo tengo que crearme eso con una estructura de las distintas palabras clave, tanto las más principales como otras que sean más secundarias. Y voy a tener que comparar esos términos, ¿vale? Esto lo vais a poder hacer con Google Trends, que es una herramienta de la que he hablado muchas veces, porque es una herramienta muy simple, pero que para una primera capa de análisis superficial, que luego voy a complementar con otras herramientas, que ahora también voy a hablaros de ellas, pero con una capa muy superficial, yo por lo menos puedo comparar términos. Fijaos, yo puedo vender, como digo, zapatillas deportivas y tendré que analizar o tendré que tener en mente ciertos posibles sinónimos de ese concepto. Pues zapatillas de deporte, zapatos de deporte, zapatos deportivos, ¿vale? Y si hacéis una comparativa tan simple como esta, que tardáis 30 segundos en hacerla, porque la herramienta es abierta, no tienes ni que registrar ni hacer absolutamente nada, pues ya veis que, hombre, que hay una diferencia sensible, o no sensible, pronunciada entre varios de estos términos de búsqueda. Pues zapatillas deportivas es con diferencia el término que más se busca en Google, mucho más que zapatos de deporte, zapatos deportivos y bueno, zapatillas de deporte está ahí. Esto es una información que yo tengo que conocer. Ya digo, esto es una capa superficial. Luego profundizaré más con otras herramientas, pero de momento ya sé que de 4 posibles sinónimos que pueda haber en mi sector para vender mis productos o servicios, hay uno que destaca sobre los demás. La gente lo busca más, con lo cual ese lo voy a tener que trabajar más en mi sitio. No tendría sentido que viendo esto yo me dedique a poner en mi web zapatos deportivos, porque zapatos deportivos en comparación con los otros términos los busca mucha menos gente. Con lo cual, si la gente no los busca, ¿cómo voy a salir yo en los resultados? Si la gente no lo está buscando, ¿vale? Como digo, esto es algo que luego se profundiza y luego vamos a hablar de una herramienta más. ¿Qué os recomiendo entonces yo que hagáis con esto para ese análisis? Bueno, que os creéis un listado. Cuando penséis en vuestra web, en vuestro producto, en vuestro servicio, cojáis un papel, un lápiz, o el blog de notas, lo que os dé la gana, y empecéis a un listado inicial de palabras clave por las que yo quiero aparecer, tanto términos que pueden ser más generales, zapatillas deportivas, un término bastante general. No os digo ya zapatos, zapatos, un término inmensa, demasiado general, de hecho, ¿vale? Pero hasta términos más concretos. Un ejemplo un poquito más gráfico, ¿vale? Siguiendo con este ejemplo de zapatillas de running o deportivas, pues yo puedo tener zapatillas running como término general, vendo zapatos para hacer running, ¿vale? Pero ahora empiezo a tener conceptos más concretos en los que también voy a generar contenido. Si no es en ficha de producto, a lo mejor a través de artículos de mi blog. Y ya en artículos de mi blog, a lo mejor voy a jugar con las mejores zapatillas de running baratas para esta primavera, las mejores zapatillas de running para correr en asfalto, las mejores zapatillas de running para mujeres, para hombres, para niños, para lo que sea, ¿vale? Ya también, esto además, fijaos, esa derivación que podéis hacer partiendo de una palabra clave muy genérica, pues también puede orientar a marcas, por supuesto, porque vayan a ver marcas dentro de vuestra tienda. Puede, sí,
todo este tipo de conceptos es importante que los vayáis haciendo vosotros partiendo, como digo, de ese producto o servicio. Claro, habrá sectores, me diréis, es que en mi sector no tengo tanta versatilidad. Bueno, habrá de todo, evidentemente. Habrá sectores donde todo esté mucho más, digamos, acotado y por tanto tengáis menos términos con los que trabajar y habrá otros donde, sobre todo tiendas y tal, pues tendréis una variabilidad importante. Claro, bueno, pero es que eso ya es una cuestión del sector. Pero este análisis inicial lo podéis hacer. Luego esto lo pasaréis por herramientas y analizaréis pues esos conceptos, las búsquedas, ahora lo vamos a ver un poco, ¿no? Pero de partida, esto es algo que podéis hacer vosotros y es súper importante porque, como digo, imaginad que le vais a decir a alguien que os haga la web, a la tienda, le tenéis que transmitir los contenidos que vais a subir, con los que se va a publicar esa tienda. Entonces, claro, esos contenidos se los tenéis que dar. Si vosotros no tenéis claro vuestras palabras clave, oye, podéis dar con una agencia o con una consultora o con una empresa que os trabaje esto mejor y podéis dar con una que se dedique a copiar y pegar lo que vais a darle. Entonces, dependiendo de ese trabajo que os vayan a hacer, pues tendréis que darle vosotros más caña o menos, ¿vale? Pero esto es importante que como mínimo lo tengáis en la cabeza, ¿vale? Y luego, como digo, esto pasa por pasa por una herramienta. Y en esa herramienta que vais a comprobar pues, volúmenes de búsqueda, los niveles de competencia que tienen esas palabras, la estacionalidad, si se busca más en unas épocas concretas que en otras, todo eso lo vamos a analizar con herramientas, por ejemplo, como KiwiFinder. Luego voy a pasar los enlaces, ¿vale? KiwiFinder ya es una herramienta en la que yo le meto la palabra clave y en esta columna, pues aquí lo que estáis viendo son un pequeño grafiquito de estacionalidad que os marca meses del año y no se ve más. Luego se ve con más detalle. Ahora voy a poner otra captura. Aquí estáis viendo los volúmenes de búsqueda. Oye, pues que mira, zapatillas de running se busca 1.600 veces, pero es que al mes, pero es que zapatillas de running mujer se busca 28.500 veces al mes. Zapatillas on, zapatillas running, zapatillas ok, ya aquí entran marcas. ¿Veis un poquito por dónde voy? Estos datos los tenéis que conocer. Esto es una herramienta que lo que os está diciendo es, como digo, un volumen de búsqueda mensual en Google. Es decir, oye, es que zapatillas de mujer se busca 28.500 veces al mes. Ojo, que si yo en vez de zapatillas de mujer pongo zapatillas de correr mujer, pues no vamos a tener la misma búsqueda. Aquí es que de hecho ni siquiera aparece en el listado, pero es que a lo mejor zapatillas de correr, a lo mejor es que se busca 100 veces al mes. Claro, pues imaginaos, ¿no? Que al final me voy a mi tienda y todo mi producto es zapatillas de correr, no sé qué, zapatillas de correr, no sé cuánto. Me lo estoy inventando un ejemplo porque no veo el dato de zapatillas de correr, pero quiero que me entendáis, ¿vale? O zapatillas trail, por poner un dato que sí, una palabra que se aparece aquí. Oye, pues estáis compitiendo entre 6.900 búsquedas y 28.500. ¿Qué es más interesante? En principio, pues 28.500, ¿no? Se busca más veces, por lo tanto, si yo creo un buen contenido y aparezco arriba, pues que son muchas búsquedas al mes, algunas llegarán a mi web y algunas terminarán convirtiendo, que es de lo que se trata, ¿vale? Veis además, la herramienta os da también datos de estacionalidad, que aquí sí veis más o menos por meses, y aquí, bueno, pues en ciertas palabras clave, lo interesante de esto que es, bueno, aparte de un pico puntual como el que se puede ver aquí, que esto no nos dice nada porque ya está pasado y no tal, lo que es interesante aquí es ver gráficos de tendencias ascendentes o repeticiones en cierta época del año. Ahora viene Black Friday, ya sabéis lo que pasa en Black Friday, cualquier cosa que le pongáis Black Friday, veis esta gráfica de estacionalidad y veis que todo el año está plano y que de repente cuando llega octubre empieza a hacer así, en noviembre es así y cuando pasa a noviembre hace ¡pop! Y otra vez plano hasta el año que viene. Y los gráficos se repite. Navidad, otro ejemplo, cualquier cosa con Navidad, pues gráfico así en noviembre y diciembre, en enero ¡fum! Así hasta el año que viene. Eso en esas épocas está muy claro, ahí no hemos descubierto nada. Pero ¿y si ocurre con alguna palabra concreta, con algún producto o servicio? ¿Y si detectáis que, por ejemplo, el producto X que vendéis en vuestra tienda se empieza a comprar más en febrero y se deja de comprar más en abril? Y ahí hay un mes y medio, 2 meses de tendencias que por el motivo que sea tiene, pues esas cosas las tengo que conocer. Ya digo, dentro de vuestros sectores seguro que habrá ciertos hábitos o ciertas tendencias de compra que conocéis, pero a lo mejor hay otros que no. Nosotros nos hemos encontrado muchas veces en análisis con cosas que el cliente no conocía, no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque no vendía online, vendía solo físico. Y a veces los comportamientos online de compra y los comportamientos físicos no son iguales. Y a lo mejor resulta que en tu tienda hay un producto que se vende más X días del año y en la tienda online se vende de otra manera. Entonces esto lo tengo que conocer, ¿vale? Bueno, pues esto es importante que lo hagáis y es un análisis muy sencillo, es poner una palabra a la herramienta y ver la gráfica que estáis viendo, ¿vale? Y luego tenéis también la parte, ya os decía, esto más de qué canales, por dónde viene la gente, cómo está buscando, contra quién estoy compitiendo. Hombre, yo creo que mínimo los competidores más directos los tenéis que conocer, ¿vale? Contra quién os estáis pegando, ¿por qué? Porque la herramienta os va a decir, por esas palabras clave que hemos visto, cuando la metéis en la herramienta, os va a dar los datos que hemos visto en la tabla, os va a dar la estacionalidad y os va a decir quiénes son los primeros
que salen en Google por esa palabra clave. Entonces tienes que saber contra quién te estás pegando, ¿no? Como digo, o lo da la herramienta o la palabra que sea, pues va a decir, pues mira, pues que sale primero en Google por esa palabra clave, no me acuerdo cuál era, ¿vale? Pero da igual que sea, una zapatilla de running o da igual, pues de por Bill, Top Running, el Corte Inglés, Decathlon. Pues esto es lo que yo tengo que ir analizando. ¿Vale? Mi objetivo, ¿cuál sería lo deseable? Pues sé yo el que sale el número uno, o como mínimo entre los tres primeros resultados. Pero claro, yo mi estrategia, mis acciones, mi inversión, mis recursos, mi todo, también lo voy a poner en marcha dependiendo de con quién yo vea que me pego. Si soy una empresa grande o si es una palabra clave que todavía no está muy competida, que todavía tiene cierto margen de, ¿vale? Porque esto que veis, por ejemplo, aquí, ¿vale? Esta pastillita es como un índice de 0 a 100 que va de 0 verde a 100 rojo, ¿no? Y digamos que ese semáforo verde, ámbar, rojo, lo que marca es lo fácil o difícil que es intentar hacer un esfuerzo de posicionamiento por esa palabra clave. Entonces, bueno, palabras que están... Esto no es que sea un índice, ¿vale? Os cuento esto para que sepáis lo que es, pero no es un índice que sea... Es decir, que aquí te pone el 33 o el 16 o el 44 y dices, pues mira, es fácil, 16, pues me puedo posicionar, puedo robarle el sitio al segundo. No es exactamente así, pero bueno, te da una idea por encima. Si te sale directamente en rojo y aquí te parece el Corte Inglés y Decathlon y cuatro gordos más, pues ya sabéis que lo tenéis complicado a lo mejor para posicionaros. Pero eso no significa que nos desanimemos, significa que tenemos que buscar alternativas, ¿vale? Ya ahí ya entra una parte estratégica en la que vamos a entrar, no se trata de eso, pero luego hay opciones también. En cualquier caso, tenéis que saber contra quién os estáis pegando en posicionamiento y la herramienta os lo va a decir analizando las palabras clave. Entonces, oye, pues aprovechadlo. Tenéis otras herramientas también complementarias ya que os permiten analizar, digamos, más, de manera más genérica o más concreta la web de sus competidores, ¿no? Por ejemplo, SEMrush. Luego voy a pasar todos los enlaces de esta herramienta, no os preocupéis. ¿Vale? Pero Senral nos permite que le demos un dominio cualquiera, de cualquier competidor, le damos la web, www. Lo que sea, y nos da una perspectiva genérica, que luego además podemos profundizar, ¿no? Pero, oye, pues el tráfico que tiene, aquí veis una gráfica que marca más o menos el tráfico que está teniendo, las palabras clave en qué posiciones las tiene, oye, pues las que salen amarillo están posicionadas en top 3, ¿no? Pues tiene 50 y tantas mil, 500 mil y pico palabras en top 3, o entre la posición 4 y la 10, o entre la posición 11 y la 20, que ya es segunda página de resultados. ¿Vale? Me dice de dónde viene el tráfico de esa web, a funcionar. Bueno, una serie de información de partida que luego podéis ir pinchando módulo a módulo y viéndolo más a fondo, pero es que esto, SEMrush, si no queréis ni siquiera, hombre, yo recomiendo que cojáis la versión de pago, por lo menos para hacer el análisis, que os pues, paguéis un mes, ¿vale? Que tampoco es una barbaridad, y que en ese mes pues analicéis a los 4, 5, 10 competidores que tengáis y los analicéis bien. Pero si no, esta información os la va a dar gratuita. Os va a permitir hacer 4 o 5 consultas y por lo menos vais a tener un aspecto genérico para ver, oye, pues ya tenéis algo mejor que nada, ¿no? Y podéis saber realmente contra quién os estáis pegando. Nosotros ahora, por ejemplo, con el kit digital, con las ayudas del kit digital, pues tenemos que hacer mucho análisis de competidores y hay muchas veces que detectas cosas, pues son negocios locales, ¿no? Incluso no solamente en Sevilla capital, sino también en otras provincias, en pueblos. Y cuando tú haces búsquedas locales te das cuenta de que el cliente tiene muchas opciones de mejorar y de comerse buena parte del sector a nivel online. ¿Por qué? Porque los competidores contra los que se pega no son competidores fuertes, sobre todo en ciertas localizaciones y tal. Entonces, oye, sale una información muy interesante, ¿vale? Entonces, esto es algo que yo recomiendo que hagáis también. Luego, ¿qué más? A ver, eso era la parte de análisis, ¿no? La parte un poco, como decía, de asentar esos cimientos. Luego, evidentemente, hay que trabajar el SEO. Y yo no me quiero volver loco, ya digo, aquí no íbamos a entrar en aspectos muy técnicos, estamos haciendo un análisis general para que os ayude a hacer esa planificación, pero yo os pongo mínimo tres cosillas que yo creo que hay que trabajar, ¿no? Unos aspectos que podríamos llamar que son más generales dentro de vuestra web, ¿no? Más genéricos a nivel estructura, a nivel del funcionamiento, por así decirlo, funcionalidad. Otros aspectos que están mucho más orientados a los contenidos de vuestra web, textos, imágenes y demás. Y luego otra serie de aspectos que serían más off-page, es decir, fuera de vuestra web, que podéis trabajar ciertas estrategias para conseguir, aquí lo que se busca en la mayoría de los casos es conseguir enlaces, es decir, que otros sitios web de tu sector, de publicaciones relevantes, enlacen hacia la tuya porque la consideren algo de referencia. ¿Por qué? Porque para Google, entre los montones de factores de posicionamiento que hay uno que es muy importante y es la cantidad de enlaces que apuntan a mi web. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si esos enlaces son buenos, son enlaces de calidad, si me he puesto a comprarlos en un sitio que no vale nada y me gasto un dinero en comprar enlaces que no tienen valor en sitios que son medio fraudulentos, pues evidentemente Google no es tonta. De hecho, eso lo detecta bastante bien. Pero si lo tengo en sitios
importantes de mi sector, en blogs relacionados, en publicaciones que hablan de contenido relacionado con lo que yo vendo. Oye, pues eso Google lo considera como un factor de relevancia porque dice, oye, porque hay X sitios que apuntan a esta web concreta y son sitios que están verificados, que son potentes, que se sabe que son sitios reconocidos. Oye, pues esta web debe ser importante, por lo tanto lo considera como factor de posicionamiento para subirla un poquito, ¿vale? Por eso se trabaja la parte de self-page orientada a lo que llamamos link building. Ahora os cuento, pero en resumen es eso, ¿no? Entonces, a nivel genérico, esos contenidos, esos factores generales que yo creo que tenéis que tener en cuenta. ¿Qué es lo que se va a trabajar aquí? Bueno, pues fijaos cosas como, por ejemplo, el dominio de vuestra web. El dominio puede ser importante. ¿Por qué? Porque puede haber casos en los que os interese tener un dominio. Ya sabéis que el dominio es lo que tecleamos para llegar a la web, ¿no? 3W, punto, lo que sea, punto .com, punto .es, tal. Bueno, pues hay sectores, hay casos de negocio en los que el dominio va a ser el nombre de la marca y punto. Y os llamáis como llamáis, pues, Cleanway, clean.com, ¿vale? Pero hay casos donde a lo mejor yo puedo tener un dominio que sean palabras claves de mi producto, como decía antes, pues recambio, no sé qué. Zapatería, zapatosbaratos.com. Esto vais a encontrar muchísimos sitios web que tienen dominios de palabras clave, que son simplemente pues una palabra clave que es muy importante en tu negocio y yo compro el dominio con eso y lo juego con eso. Oye, esto va a depender, evidentemente, del sector, depende de lo que hagáis y tal. Si es una web corporativa, pues lo normal es que sea vuestra marca y se acabó. Si es una web muy orientada a venta, muy orientada a conversión, con otro tipo de enfoque, pues a lo mejor puede interesar comprar un dominio de marca, ¿vale? Con una palabra clave potente, ¿vale? Ya os adelanto que en la mayoría de los casos no vais a poder ni siquiera hacer esto porque esos dominios van a estar comprados ya y probablemente a la venda, que lo vendan por cientos de euros, comprar ese dominio. ¿Por qué? Porque alguien ha hecho el análisis, ha visto que esas palabras clave tienen mucha búsqueda, ha comprado el dominio y lo tiene a la venta para ver si llega alguien y le da 300, 400 o a veces unos cuantos miles de euros por comprar el dominio, ¿vale? Entonces, pero hay ciertos nichos donde todavía se pueden encontrar dominios de palabras clave, pero para eso hay que hacer ese análisis previo que hemos hecho antes, ¿vale? Que tenéis que saber los volúmenes de búsqueda y demás. Entonces, fijaos, el dominio es importante. La velocidad del sitio, la velocidad de navegación de la web, de carga, importantísimo. Es decir, las webs hoy en día no pueden tardar mucho más de un segundo en cargar. Es que Google, uno de los principales factores que tiene es el análisis de velocidad de la web y a veces con ciertas conexiones y demás, es que la web tarda mucho en cargar. Entonces, eso es un problema de posicionamiento importante, ¿vale? Con lo cual, vamos a tener que trabajar porque nuestro sitio sea ágil. ¿Eso qué va a implicar? Pues, por ejemplo, pues va a implicar pues, no sobrecargarla a lo mejor de efectos visuales que en el fondo son solamente decoraciones y que lo que hacen es ralentizar la carga. Ejemplo, vídeos, ¿vale? Imágenes muy grandes con mucha dimensión. Ese tipo de cuestiones que hacen que cada vez que el navegador tiene que cargar vuestra web, tiene que cargar un montón de elementos de multimedia que tienen un peso importante y por tanto la web tarda. ¿Vale? Pues eso es importante que se trabaje, una web ágil, sencilla, hay que equilibrar un apartado visual importante, bonito, atractivo, moderno, pero hay que equilibrarlo con cosas que en el fondo son decoraciones que tampoco nos podemos ir de madre porque nos va a ralentizar la carga. La estructura de navegación, pues que al final nuestra web, como decía al principio, ¿no? Un poco que sea funcional, que sea fácilmente entendible, que si tenemos una tienda, que le creemos las categorías adecuadas, que no nos volvamos locos haciendo categorías y subcategorías que en el fondo tienen dos productos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, ¿vale? A veces te encuentras con negocios que tienen una estructuración que es muy compleja. ¿Eso qué es lo que hace? Que al usuario le cueste encontrar el contenido. Si el usuario se frustra navegando por vuestra web y no llega donde quiere llegar, lo que va a hacer es irse. Entonces estamos perdiendo usuarios por el camino, ¿vale? Hay que crear la web con una estructura lógica, un buen buscador, cosas que faciliten la navegación. Y esto es una cuestión que cuando trabajéis con una empresa, pues evidentemente harán lo posible por ofreceros, entiendo, un servicio y un asesoramiento decente en esa línea, pero que en muchos casos también tenéis que tener pensado vosotros de base. A veces nos vienen clientes con propuestas de desarrollo de web que no tienen pies ni cabeza, que dices tú, bueno, pero porque tienes aquí 7 secciones si realmente esto lo podrías agrupar en 3 o en 2. ¿Por qué? Porque el usuario necesita realmente navegar por 7 páginas distintas de tu web para terminar encontrando, para terminar informándose, o a veces ocurre lo contrario, nos da una web con 3 seccioncitas y cuando nos pasa a la sección de servicios, por ejemplo, el texto para la sección de servicios, resulta que la sección de servicios son 20 páginas en Word. Eso no tiene sentido, pero ¿cómo va a crear una? O sea, eso hay que estructurarlo, probablemente tenga más sentido que crees, si tienes 4 servicios, pues una página individual con una buena explicación de cada servicio y creas 4 páginas, y cada una con su formulario de contacto, con su. ¿Vale? Estas son cuestiones, os estoy hablando a nivel general, pero para que me entendáis, todo es adaptable dependiendo también del contenido de la web.
Entonces, tiene que tener un equilibrio para que el usuario ni tenga que navegar, pinchar 25 veces para verse la información que busca, ni tener en una sola página un tocho así de grande, porque no se lo va a leer, porque hoy en día la gente no lee. Entonces, ¿vale? Pues eso es importante. Trabajar también que no tengáis páginas rotas, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Pues os voy a poner un ejemplo muy normal en las tiendas online o más que las tiendas online, quizá, por ejemplo, el sector de la formación es un buen ejemplo para esto. Muchas veces en el sector de la formación, empresas que ofrecen muchísima formación, muchos cursos, muchos talleres, ¿qué es lo que ocurre cuando ya un curso no se da? Porque sea una convocatoria que ha pasado, lo que sea, se quita. Se quita, se borra de la web, pues quítalo, borra de la web, lo borras de la web. Si lo borras de la web, pero acordado de lo que os conté antes de las fases de Google, si Google ya lo ha rastreado esa página concreta de ese curso de taller de no sé qué, no sé cuánto, y lo ha rastreado, lo ha indexado y aparecen los resultados de búsqueda, si tú lo borras de tu web, Google no hace así, lo quito de los resultados de búsqueda. No, eso sigue apareciendo en los resultados de búsqueda, con lo cual, durante un tiempo por lo menos, con lo cual, cada vez que alguien encuentre eso en los resultados de búsqueda y pinche, se va a ir a una página rota, una página de error 404. ¿Por qué? Porque ese contenido vosotros lo habéis borrado, aunque Google lo sigue indexando. ¿Vale? Porque ya os decía que eso no lo hace. Entonces, esto en ciertos sectores es problemático. Antes pasaba mucho también con las tiendas online. Ya hoy en día eso en las tiendas online es menos habitual, aunque todavía hay tiendas que lo hacen, pero es menos habitual porque tú pones productos sin existencia y se acabó. Pero claro, también va a llegar un momento en el que a lo mejor tú dices, bueno, ¿para qué quiero yo seguir teniendo una página o una ficha de producto con un producto sin existencia cuando yo no voy a volver a vender ese producto? ¿Vale? No lo voy. Entonces, si no lo vas a volver a vender, lo eliminas. ¿Cómo se suele eliminar esto? Se suele eliminar, pero luego se hace lo que llamamos una redirección. No quiero meterme en tema técnico, pero os cuento lo básico para que sepáis lo que se hace normalmente lo que llamamos una redirección. Una redirección es simplemente una información que se le da al navegador en la que le decimos, oye, esta página ya no existe, esta ficha de producto, este artículo de blog, esto no existe. Cuando alguien venga aquí, automáticamente dirígelo aquí. Y lo que hace es, automáticamente el usuario pincha en lo que sé, esa página está rota, el navegador lo detecta y lo manda a la otra. Ya está. Esas redirecciones son, por, ya digo, simplemente por ofreceros la información básica porque habréis escuchado hablar. Hay redirecciones 301 que son permanentes, es decir, esto ya no existe, no va a existir nunca más, llévate el usuario aquí, que es lo nuevo, y hay redirecciones 302 que suelen ser temporales, que es, por ejemplo, pues porque esto va a estar fuera de existencia durante un tiempo, entonces no quiero que pierda del todo el posicionamiento, entonces una redirección temporal. Cuando esto vuelva a estar disponible, se deshace esa redirección. Y ya está. No quiero pero es para que entendáis cómo funciona. O sea que existe una forma de trabajar las páginas rotas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el sector de la formación, por eso os he puesto el ejemplo antes, porque me lo conozco muy bien, y hay webs que tienen muchas redirecciones. ¿Por qué? Porque tienen mucho contenido. A ver, en cierto momento esto hay que depurarlo más, pero para que os hagáis una idea. Se pueden borrar páginas de vuestro sitio, pero hay que aplicar una redirección. Lo que no podéis hacer es dedicaros a esta página, la borro, la borro, la borro, porque como estéis indexados en Google, esos son errores, que el usuario, lo más normal cuando llega a un 404 es que se va. Hay gente que va a la página de inicio, pincha y sigue navegando, pero muchas veces la gente se va y se mete en otra web, ¿vale? Estos son aspectos generales. En cuanto a aspectos de contenido, ya veo que estáis poniendo algo por el chat, no os preocupéis que lo vamos a responder luego, ¿vale? Voy a seguir si os parece y luego respondemos todas las dudas que tengáis. Cuanto a aspectos de contenido, ¿qué vais a tener que trabajar muy bien? Pues hombre, básico, los títulos de vuestra página, de vuestras páginas. Hablo dentro de una web de las distintas páginas o de distintas fichas de productos o los artículos de blog, los títulos. ¿Por qué? Porque los títulos deben contener siempre las palabras clave. Si la palabra clave principal que queréis posicionar tiene que estar en el título, ¿vale? Lo normal, además, si son textos más largos, artículos de blog, por ejemplo, es que lo despiecéis en apartados, ¿no? Como que tengas distintos subtítulos. ¿Para qué? Para que agilice la lectura y para que esos subtítulos que pueda tener el texto, si es un texto más largo, pues también os ayuden a meter palabras clave. Entonces, esto es importante trabajarlo. Las descripciones, por ejemplo, descripciones de productos en tiendas online. Esto es un crimen que se comete muchísimo y que es muy típico y que podéis hacer la prueba con cualquier producto. Si vendéis productos de fabricantes, si el producto no es vuestro, sino que es de un fabricante que tiene un catálogo y vosotros lo que hacéis es venderlo en vuestra web, que esto es muy habitual. ¿Qué te encuentras habitualmente? Pues que la gente coge la descripción del fabricante y eso es lo que pone en su tienda online. Con lo cual tú subes tu ficha de producto, le pones el nombre al producto y la descripción que haces. Copia lo que viene en el catálogo y lo pegas. Yo os animo a que cojáis la primera línea y media de esa descripción del fabricante y la peguéis en Google y veáis los resultados. Y vais a ver que todos los webs que venden o todas las tiendas online que venden lo mismo que vosotros tienen exactamente la misma descripción. Con lo cual ahí no hay trabajo de posicionamiento de palabras clave, no hay trabajo de diferenciación ninguno, hay descripciones que pueden estar bien, pero hay otras que son un desastre.
tenéis que trabajaros las descripciones de vuestros servicios, de vuestros productos, ¿vale? Yo entiendo que esto es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo si tenéis una tienda con 1000 productos. Pues yo lo entiendo, trabajártela. Entonces, yo ya sabéis, ya me vais conociendo, si habéis venido a otros webinars, que intento tener los pies muy en la tierra. Lo que sí os puedo decir es que evidentemente a largo plazo, si tenéis 1000 productos y 1000 descripciones personalizadas, eso va a vuestro favor, pero entiendo que eso es un trabajo ingente. Entonces, mi recomendación, ¿cuál suele ser? Hombre, pues que si tienes muchos productos, eh, que empieces con los productos estrella, por así decirlo, con los que más ventas te generan, y a esos, si son 10, 15, 20 o 100, que poco a poco te trabajes esas buenas descripciones. Ya veréis qué hacer con los otros 2800 productos, pero por lo menos esos 100 productos estrella, cúrrate una buena descripción. ¿Por qué? Porque es la base de tu negocio, es lo que más esperas vender. No des la descripción del fabricante, ¿vale? Porque es que eso no va, es que no hay diferenciación posible de cara a búsquedas que te pueda llevar a que el usuario vaya por tu sitio en vez de por otro, porque es que tienes la misma descripción que las 10.000 tiendas que venden lo mismo que tú, si es el caso de que vendéis ese tipo, ¿vale? Entonces, esto es importante. Con el tema de las imágenes, es muy importante que trabajéis imágenes, bueno, esto no es ni siquiera deseo, pero lo digo siempre cuando hablo de fotografía. Si tenéis una tienda, lo primero que os recomiendo es que hagáis una foto buena. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque la diferencia entre tener una foto de calidad y una foto la misma, la que te da el fabricante, que a nosotros nos han llegado a mandar, que hasta a veces cuando hemos hecho tiendas, del catálogo de un fabricante que le viene el PDF, lo que han hecho es recortar la foto que viene en el PDF y mandarnos eso como foto para subir. Os podéis imaginar la calidad que tiene esa foto. Vosotros, aquí yo siempre hago el ejercicio siguiente, que es todos compramos online o todos navegamos. Porque yo no me he encontrado todavía con ningún cliente y me diga, no, yo es que no uso internet. Yo quiero una tienda online, pero yo no uso internet. No, no se me ha dado el caso. Entonces yo digo, cuando tú te metes en internet y tú tienes que buscar algo para comprar, ¿tú a qué tienda te vas? ¿Qué producto te entra más por los ojos? ¿El que hace lo que tú me estás diciendo que haga en tu propia tienda, que es darme la foto recortada de un PDF o de un Word, un guarro pixelado? ¿O el que ha hecho una foto chula y está la foto bien trabajada y es nítida y tal? ¿A ti qué te llama más la atención cuando vas a comprar? Esto es ¿vale? Pues bueno, pues ese ejercicio lo tenéis que hacer. Entonces, cuanto imagen, lo primero, calidad. Pero bueno, dicho eso, hay que optimizar bien el peso. Es decir, que no sean imágenes que sean muy pesadas. ¿Para qué? Para que no ralenticen demasiado la carga. Si tenéis fichas de productos o servicios, yo siempre animo a que haya varias fotografías distintas que muestren el producto por distintos ángulos, que se vea bien en un entorno, o se puede alguna foto que sea el producto, digamos, sobre un fondo blanco para que se vea muy claramente, pero también una foto si es un producto que va bien en un entorno. Yo, por ejemplo, esta mañana, antes de empezar el webinar, por poner un ejemplo muy claro, eh, me ha hecho falta comprar un teclado, tengo que comprar un teclado, bueno, pues me metí en una tienda, oye, pues yo quiero ver el teclado en un fondo blanco que yo vea el tamaño, pero también me gusta verlo en un entorno para ver cómo queda, ¿vale? Pues si somos así, ¿no? Pues este tipo de cuestiones, pues 4 o 5 fotitos, pero con unas buenas dimensiones. Esas fotos cuando se suben, pues llevarán también unas etiquetitas, es decir, el nombre del archivo, pues no le dejéis al nombre, al JPG de la foto del producto, no le dejéis de nombre img-987.jpg, no, pues si es zapatilla, running, Nike, mujer, por volver al ejemplo antes, pues zapatilla, guión, running, guión, Nike, punto JPG, ¿vale? Tiene la palabra clave el nombre del archivo. ¿Por qué? Porque hay gente que hace búsquedas por imágenes. Hay gente que hace búsquedas por imagen. Entonces se mete en Google, se va a imágenes y busca. Si yo tengo mi imagen bien trabajada y metiéndola en bien trabajadas las imágenes, tengo posibilidades de posicionar por las búsquedas de imágenes. ¿Vale? Cuando subo la imagen a mi sitio, eso no lo vais a hacer vosotros, pero bueno, si trabajáis vuestra propia web, cuando subís la imagen a vuestra tienda online o a vuestra web, aparte de ese nombre de archivo que le habéis puesto, sabéis que cuando pincháis en la imagen de todo el editor de la web, se abren una serie de campos, entre ellos el título, la descripción. Es que en el título le podéis poner también la palabra clave, zapatilla, running, no sé qué. ¿Por qué? Porque eso lo va a leer el navegador. Entonces, esos elementos los podéis hacer. Yo os animo a que estéis en vuestra tienda online, os vayáis al apartado de medios, veáis la foto y vayáis pinchando y veáis en cuántas tenéis puestas etiquetas, pues eso, el título. No digo ya la descripción, pero por lo menos el título. ¿Vale? Veréis como en muchos casos ni siquiera se hace. Bueno, pues esto es un trabajo de SEO. ¿Implica mucho trabajo? Sí, claro, pero es un trabajo de eso importante. Entonces, si tenéis un catálogo con muchas fotos, si son fotos decorativas de vuestra web, pues no os preocupéis. Es decir, si tenéis una web corporativa y lo que tenéis una foto de fondo que es meramente decorativa, que no describe un servicio, pues no me voy a poner, se puede hacer, pero no me voy a poner a optimizar. No es necesario. Pero si es un catálogo de productos y servicios, o si es una foto vinculada a vuestro servicio con el que se puede localizar a través de Google, pues ¿por qué no? ¿Vale? Y luego el trabajo de enlaces internos. ¿Qué quiero deciros con esto? Bueno, pues que es importante que la navegación esté bien trabajada.
Eso significa que intentemos trabajar pues enlaces entre secciones. Si yo tengo una sección de quiénes somos con una información, pues cuando llego al pie de página, pues a lo mejor puedo decir, ya sabes quiénes somos, ya nos conoces, ahora mira lo que podemos hacer por ti y enlazo a servicio. Pues estoy trabajando el enlace, estoy facilitando la navegación dentro de mi web para que el usuario cuando llegue al final de un apartado no tenga que volver arriba y seguir, sino que yo le facilito donde quiero que vaya, lo estoy dirigiendo hacia el camino. Cuando haya visto mi servicio, pues le pondré un botón grande de contrata aquí. O ¿vale? Pues ese enlace, ese trabajo de enlazado interno es importante también. ¿Eh? Y luego la parte de off-page, bueno, el link building, os lo decía al principio, aquí me detengo menos. Trabajar enlaces, es decir, si tenéis la posibilidad de trabajar, colaborar con sitios externos para hacer un artículo y enlazaros, hay sitios web que publican notas de prensa o mandar notas de prensa a medios si sois una empresa local y hacéis algo relevante. Este tipo de cosas ayudan. La propia publicidad, las redes sociales también. Es verdad que las redes sociales cada vez menos, cada vez generan menos tráfico hacia web, pero la publicidad digital en un momento dado es una, vamos, en un momento dado no, en muchos momentos es una estrategia importante. ¿Qué ocurre? Que sí, que dejáis de pagar por el anuncio y deja de haber visitas, pero es verdad que es una forma de aumentar durante un tiempo, si lo mantenéis un mes o 2 meses o lo que sea, o no, lo mantenéis periódico. Nosotros tenemos clientes que tienen una campaña todos los meses y esa campaña está siempre en marcha. Bueno, pues eso es un recurrente de visitas que también nos están llegando a la web. Si el trabajo está bien hecho y esa web está bien construida, esa visita también va a ser una visita de calidad, con lo cual eso a Google le está diciendo que Google no es tonto. Cuando ve que un sitio recibe visitas y esas visitas se quedan en el sitio, navegan, porque eso Google lo sabe, pues evidentemente es un factor de posicionamiento. Entonces, por eso la publicidad suele ayudar al SEO. ¿Por qué? Porque le genera visitas a la web. ¿Vale? Entonces, son estrategias que también hay que contemplar en momentos puntuales o incluso si es posible por temas de presupuesto, pues evidentemente todo el tiempo que pongáis, mejor, ¿vale? ¿Qué ideas quiero también transmitiros con todo esto que os he contado? ¿Vale? Yo creo que sé que son bastantes cositas, pero para que os quedéis con algunas ideas que yo creo que son relevantes, ¿no? Súper importante que sepáis el público al que os dirigís, ¿vale? Yo me encuentro muchas veces y me llama mucho la atención que cuando le pregunto a mis clientes cuál es su público objetivo, me dicen, sobre todo cuando estamos hablando de negocio online, me dicen que cualquiera. Y eso, aunque puedo entender la lógica detrás de eso, cualquiera desde su casa puede meterse en una web online y comprar algo, una tienda online y comprar algo, eso no es correcto. Del mismo modo que si tú tienes una tienda física a pie de calle y tienes un escaparate, estoy absolutamente seguro de que la decoración de ese escaparate y la forma en la que tú dispones ese escaparate, pues no lo haces para cualquiera. Si tú tienes una tienda de complementos de señoras o de señores, me da igual, estás buscando un público muy específico. Y aunque evidentemente gente que no forme parte de ese público puede entrar y comprarte algo, no significa que tu esfuerzo de marketing vaya hacia ello. Pues esto es exactamente igual. A nivel online tenéis que entender el perfil al que os estáis dirigiendo y tenéis que saber si vuestros productos, vuestros servicios se van a consumir pues por un B2B, un B2C, o sea, si lo vendéis a cliente final o lo vendéis a empresa, eso para empezar, pero dentro de esos dos grandes bloques de público, ¿a quién os dirigís? Oye, pues que yo busco un público más joven, un público más mayor. ¿Por qué? Porque se comportan de manera distinta, navegan de forma distinta, prestan atención a los contenidos de manera distinta. La gente más joven no se va a leer 2.500 palabras de un artículo de tu blog, no se lo va a leer. Si es que la gente cada vez más mayor y cada vez le cuesta más. Entonces, es que tengo que saberlo, porque si yo estoy preparando un contenido súper denso, súper tal, y me dirijo a un chaval de 17 años, estoy disparando al aire, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, adaptar vuestro contenido, vuestra web, vuestros esfuerzos al público al que vais y hacer un estudio previo de ese público. Marcar objetivos en cada página. Yo soy un defensor de que las páginas bueno, por supuesto las tiendas, pues tienen un botón de compra, pero los servicios, por ejemplo, ahora que estamos haciendo muchas webs de servicios, oye, pues los servicios que tengan una idea de lo que nosotros llamamos de página de aterrizaje. Es decir, que esa página de servicio esté construida con un cierto embudo de conversión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando el usuario llega a la web, llega a esa página concreta de ese servicio, yo le doy una información genérica, le voy hablando de las particularidades del servicio y termino al final pues, con precio, con lo que sea, y con un botón de contrata o con un formulario de contacta para registrarte, contacta para lo que sea. Pero permito que el usuario, una vez que llega a esa página, no tenga que salir de ahí, sino que ahí lo pueda hacer todo. Si me encuentro muchas veces con páginas de servicio que simplemente dan una información, un parrafito, ponen una foto y se acabó. Y ahí vas abajo y lo único que puedes hacer es volver a subir arriba, seguir navegando. No, que si has llegado a mi página de servicio, yo quiero que hagas algo. Y si quiero que te registres, te pongo el formulario. Si quiero que me contactes, te pongo el teléfono, el email, el botón de WhatsApp, el chat online, lo que sea. Pero construir las páginas con un objetivo específico, ¿vale? Porque esto va a ayudar también en esa estrategia. Intentar diferenciar la medida de lo posible. Yo sé que es complicado, que hoy en día, pues,
pues que no es fácil diferenciarnos, pero vamos a intentar buscar lo que nos hace diferentes, lo que hace que nuestro producto, nuestro servicio sea realmente especial, porque si no, al final la gente, pensarlo, ¿no? Lo hacemos todos también. Pues en ciertos momentos diferenciamos por precio. ¿Qué es lo más barato? Si es todo igual, por precio, ¿por qué? O por el envío, o si me cuesta más el gasto de envío, me cuesta menos, me llega a casa, tengo que yo a recogerlo. ¿Vale? Que a lo mejor esa es vuestra diferenciación, pero si no entráis por ahí, buscar algo que diga al usuario, oye, pues que me merece la pena pagar 1,5 € más, 2 € más, lo que sea. ¿Por qué? Porque esa diferenciación a mí me aporta. Entonces, eso lo tenéis que construir cada uno en vuestro negocio y lo tenéis que dejar claro, evidentemente, a través de vuestra web. Por eso os hablaba antes del tema de las descripciones de productos. Si todas las descripciones son iguales, sacadas del fabricante, ¿yo por qué te voy a comprar a ti y no al otro? Pues por precio. Pues que no tengo otro elemento de diferenciación. Ahora, si yo soy capaz de ofrecerte más información, más detalle, más, pues, ahora os decía esta mañana buscando teclado, bueno, pues que había alguna página que he encontrado que no me dice las dimensiones del teclado. Bueno, pues puede parecer una tontería, pero para mí la dimensión del teclado es importante. Entonces, si no sé cuánto mide el teclado, pues no sé si es así de chiquitito, de estos mini que vi hasta así, o no lo sé, me tiene que poner la dimensión del teclado. Pues a lo mejor, aunque sea más barato el teclado, 3 euros, no lo compro ahí porque no me está diciendo cuánto mide. Es algo tan tonto, pero un ejemplo absolutamente real que me he encontrado esta mañana. Bueno, pues no, pues me lo compro en otro sitio, porque si por lo menos sé cuánto mide el teclado. O tengo yo que hacer el ejercicio de ponerme a buscar el mismo modelo en otra web hasta que lo encuentre. ¿Entendéis? Eso, ese tipo de cuestiones muchas veces se pasan por alto y son muy simples en el fondo, si lo pensáis. El tema de los contenidos, que os lo decía antes, blog, buenas imágenes, buenas carruseles de imágenes, buenos vídeos explicativos en el caso de productos, servicios en un momento dado que expliquen, bueno, pues oye, si tengo que generar un contenido, puede ser que vaya a mi web, puede ser que vaya a un canal de YouTube, puede ser que lo utilice en redes, lo que sea, pero los contenidos son importantes, ¿vale? Van a hacer que el usuario acuda a vuestra web de manera habitual simplemente por el contenido que le estáis dando, que es diferente de otro. Yo, por ejemplo, por poneros también ejemplo para que entendáis, a mí me gustan mucho los juegos de mesa y demás, ¿no? Bueno, pues hay ciertas tiendas online que hacen muy bien esto a la hora de venderte un juego de mesa porque no simplemente te pone la explicación, el precio, la foto, sino que te mete un vídeo de cómo se juega. Oye, pues es un buen contenido. Se han currado un vídeo que dura 3 minutos, 5 minutos y te explica cómo se juega ese juego. Tú estás en la ficha de su producto y además de las imágenes tienes un vídeo para verlo. Bien, pues es que eso es una diferenciación. Hay otras tiendas que no hacen eso y lo único que tengo son las fotos, me tengo yo que buscar si quiero la aplicación. ¿Vale? Es una diferenciación, es un contenido, es un recurso, es una inversión en marketing que estoy haciendo para que la gente venga y a veces la gente busca simplemente esos vídeos, aunque no tenga todavía intención de comprar el producto, pero se va a tu marca y lo que queda aquí es tu marca, que es la que les dice cómo se juega el juego o cómo se monta la estantería de lo que sea, o me da lo mismo el producto, pero para que entendáis la idea que hay detrás. ¿Vale? Bueno, os decía que también vamos a ver algunas herramientas, no vamos a verlas a fondo, pero sí quiero, claro, habéis visto algunas capturas antes que sepáis cuáles son, ¿no? De hecho, os voy a ir poniendo aquí los enlaces para que las tengáis, os voy a poner los enlaces de todas las que son 4 herramientitas nada más, ¿vale? Pero para que veáis cuáles son, ¿vale? Esas 4 son las que vamos a ver. La primera os decía Google Trends, la hemos visto antes. ¿Qué vamos a hacer con Google Trends? Vamos a buscar tendencias de búsqueda, es el nombre de la herramienta además, ¿no? Tendencias de Google. Pero sobre todo vamos a intentar comparar conceptos. Vamos a ver entre 2, 3, 4, 5 palabras clave máximo, que son sinónimas, porque claro, no me busquéis términos que no tienen nada que ver uno con otro, no tiene sentido, no busquéis, tenéis que buscar sinónimos, porque lo que queréis en el fondo es ver de esos sinónimos, que son el mismo producto, cuál de esos sinónimos, cuál de esas palabras clave se busca más. Entonces, esto no solamente sirve para comparar, ¿vale? Los 4 o 5 términos y ver las gráficas. Fijaos aquí, por ejemplo, bueno, vais a detectar si hay tendencias específicas en momentos concretos, ¿vale? Pero no solamente eso, podéis hacer búsquedas por territorio, solamente en España, internacional, en zonas concretas de España, por tiempo, hasta creo que lo máximo que te deja son los 12 últimos años, me parece, ¿vale? Por categoría, pero es que además, fijaos, también te lo divide por regiones, con lo cual, si tú tienes una tienda en una región específica de España, en una ciudad, en una comunidad, pues tiene que conocer esto, porque a lo mejor hay sinónimos y resulta, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues bueno, aquí, fijaos, pues aquí está, es una búsqueda local, ¿vale? Es un mal ejemplo porque es una búsqueda local en Sevilla, pero imaginaos que lo que poníamos antes era zapatillas de running, ¿vale? Imaginaos que zapatillas de running, zapatos deportivos, lo que sea. Bueno, pues en esos sinónimos sí es interesante, porque a lo mejor resulta que en toda España a nivel general se busca uno, pero en mi zona concreta, cuando llegáis a esta parte de la herramienta, os dice que en vuestra zona se busca otro. Oye, pues que si yo tengo una tienda y vendo solamente a una región específica, pues tiraré más a lo mejor por la búsqueda de mi región, porque yo vendo a nivel más local. ¿Entendéis? Entonces,
esta herramienta os va a dar esa información, os va a dar incluso términos relacionados también. Luego hablé también de Search Console, ¿vale? Search Console, como decía, es para ver el rendimiento, para ver la indexación, para saber qué páginas os están visitando, incluso para detectar errores, como decía antes, páginas que a lo mejor Google, por lo que sea, no las puede indexar, no aparecen en los resultados de búsqueda y os dice el por qué. Porque puede haber un código que se ha dejado el programador y está bloqueando el acceso al robot, por el motivo que sea, ¿vale? Pero es una página, es una herramienta muy interesante, gratuita, igual que Google Trends, ¿vale? Donde podéis ver, pues eso, el análisis de vuestro negocio, tanto a nivel de clics como de impresiones, ¿vale? Los CDR, es decir, la conversión, la posición media que alcanza esa página o esa URL concreta en Google. Os va a permitir hacer consultas, como decía antes, pues por búsquedas que os están generando tráfico, por las páginas que os están generando, a las páginas a las que está llegando el usuario, por los países. Es una herramienta muy sencilla a la que le verificáis el dominio, porque eso sí, esta herramienta no vale con cualquier dominio, es decir, no vais a poder analizar competidores con ella. ¿Por qué? Porque tenéis que verificar en el dominio vuestro, en vuestra propiedad de dominio, que el acceso que le estáis dando sois vosotros, ¿vale? Para evitar eso, si no cualquiera podría estar investigando el comportamiento de la web de la competencia. La herramienta no funciona así, ¿vale? Luego tenéis el planificador de palabras clave de Google, que esto es una herramienta que está integrada en Google Ads, en la herramienta de publicidad de Google, y lo que os va a dar es sugerencias de palabras clave. Le podéis meter vuestro dominio y os va a analizar palabras que aparecen ahí, os va a decir volúmenes de búsqueda. Es verdad que es una herramienta que ya Google tiene muy capada, porque claro, no os quiere dar más información de la cuenta sin pasar por la campaña de publicidad, pero bueno, para una partida inicial de análisis, un análisis inicial sin tener que pagar nada, pues está bien, ¿vale? Pero yo os recomendaría pasar a la siguiente, que es KiwiFinder. Pero bueno, en cualquier caso, Google os va a dar, como veis, pues le metéis un dominio y os va a dar un montón de palabras clave relacionadas con el dominio, os da un gráfico de tendencia, os da los cambios de posición que ha tenido cada una de esas palabras clave en los últimos meses. Bueno, una información útil que está bien de partida. Pero yo quizás os recomendaría más hacer un análisis con Kiwi Finder, ¿vale? Que es, o sea, hace lo mismo que hace, o mucho de lo que hace el planificador de palabras clave web, pero aquí os da cifras concretas, porque el planificador nos va a decir, o sea, aquí en el planificador nos va a decir, se busca, esta palabra clave se busca 2.500 veces o 350, nos va a decir eso, os va a decir horquillas, entre 100 y 1.000, entre 1.000 y no sé cuánto. Dices tú, bueno, entre 1.000 y 10.000, ¿cuántas búsquedas son? ¿1.002 o 9.980? Porque hay una diferencia, ¿vale? El planificador nos dice eso. Pero el Kiwi Finder sí, Kiwi Finder dice 3.227, ¿vale? Y claro, es un dato mucho más afinado. Entonces, aquí además lo bueno es que os acordáis cuando os dije antes el listado, que os hagáis un listado inicial de palabras clave de general a cosas mucho más específicas, de zapatillas de running, puedes terminar teniendo una palabra clave que sea mejores zapatillas de running para mujeres. ¿Vale? Pues es una palabra mucho más larga, mucho más específica, pero es que hay gente que busca así en Google. Bueno, pues Kiwi Finder eso lo hace también muy bien, ¿vale? Os va a ayudar a detectar palabras clave en las que le dais un término concreto y os va a sacar dentro de su listado con un botoncito aquí que tenéis que se llama autocompletar, este de aquí, o este de questions, que son preguntas, ¿vale? Porque esto lo que hace es palabras similares. Dais una, Fisio en Sevilla, y os saca términos similares. Pero cuando le dais a autocompletar o le dais a question, lo que hace es buscar términos más largos, es el long tail, que es esa cola larga. Lo que hace es sacar términos. Por eso, si le dais zapatillas de running, seguramente os va a dar un montón de listados, como decía, mejores zapatillas de running baratas de no sé qué, zapatillas de running para mujeres, son términos más largos, pero que también tienen búsquedas más pequeñas, menos volumen, no se va a buscar 7.000 veces. Si la palabra principal se busca 20.000, pues la que es de cola más larga no se va a buscar tanto. ¿Pero por qué? Por lógica también, ¿no? Pero no importa. Para mí puede ser un concepto de nicho. Entonces, aquí tenéis mucha más información, como digo, volúmenes de búsqueda, esa estacionalidad que hemos visto antes, donde podéis ver, ¿no? Pues si hay épocas concretas que se busca más o menos, los competidores. O sea, es una herramienta que os va a dar datos mucho más afinados. Es una herramienta económica, no sale mal de precio, podéis, si no queréis tener el servicio continuado durante todo el tiempo, todos los meses, porque solamente lo necesitáis para un análisis inicial, pues lo podéis contratar un mes, hacer vuestros análisis, luego pues, cuando vuelva a hacer falta volvéis a pagar otro mes. Pero yo os animo a invertir en este tipo de herramientas de cara al análisis porque creo sinceramente que no son herramientas muy caras, te puede costar 25 o 30 euros al mes. Yo ahora mismo no tengo los precios en mente mensuales porque nosotros tenemos paquetes anuales contratados, pero bueno, te va a costar una cosa así y por un análisis bastante potente del que vais a sacar mucha información. Además, todo esto es descargable, podéis descargar los Excel, o sea, ¿vale? Esto a mí me parece que es una herramienta bastante útil. Esta he hablado mucho de mal, ¿vale?
Y poco más. Bueno, perdón, se me olvidaba SEMrush, que también la he puesto antes, para analizar a esos competidores que os decía, le dais un dominio y en ese dominio sale toda la información de los volúmenes de búsqueda. Aquí sí podéis analizar competencias, volúmenes de búsqueda, las palabras clave por donde está posicionada, si son palabras clave de marca o no son de marca. Eh, Podéis incluso meterle vuestro propio dominio y hacer una auditoría de SEO propia, que también es recomendable, ¿vale? Os digo, un gráfico bastante general metiéndole directamente el dominio, desde qué países, las funcionalidades, bueno, mucha información, ¿no? La distribución de palabras clave, como decía, si el tráfico es más de marca o no es de marca. ¿Esto para qué es importante? Para saber si vuestra marca tiene peso. ¿Por qué? Porque si detectáis que tenéis un tráfico de marca muy grande, significa que la mayoría de esas palabras clave que la gente está metiendo tienen vuestro nombre de marca en ellas. Esto ocurre muchas veces. La gente, en vez de teclear 3W punto lo que sea, mete el nombre de la empresa y como sabe que va a salir la primera, pues pincha. Entonces, eso, bueno, no me voy a meter en eso, pero también tiene un análisis que habría que hacer porque en el fondo a ti en las métricas te va a parecer como que es un tráfico orgánico, pero en realidad es un tráfico directo. Es simplemente que la gente es muy floja y en vez de escribir W, punto, lo que sea, pues escribe el nombre de la empresa en Google y le da. Entonces, claro, es una búsqueda orgánica, pero en el fondo ya os conocen. Ese usuario no está llegando porque no os conocía y ha encontrado, no, ya sabe quiénes soy y lo que pasa es que no quiere teclear el dominio completo, ¿vale? Pero bueno, no me quiero meter tampoco ahí, pero eso es os da mucha información. Entonces yo os recomiendo que esta también le echéis un ojo y además, como digo, esta os va a permitir algunas búsquedas incluso gratuitas, 4 o 5 búsquedas creo que os deja hacer al día, que son completamente gratuitas y por lo menos podéis bichear algo, ¿vale? Os voy pasando el enlace, creo que también hay, sí. ¿Vale? Y bueno, por mi parte, poco más. Yo mientras voy respondiendo ahora, que veo que tenéis algunas dudillas, creo, Pilar, que os tiene que pasar, me parece, un cuestionario, si quiere ahora ella que os lo pase mientras, y yo voy a ver aquí en el chat que me habéis puesto y solucionamos cualquier duda que tengáis. A ver, me comentas por aquí, Francisco, ¿qué opinas de las extensiones .eu? ¿Has posicionado con esto alguna web con extensión atípica? ¿Crees que afecta de forma relevante la elección de la extensión? Como bien dice, muchos dominios ya están registrados en las extensiones .com y .es, pero sí podemos encontrar otra alternativa. Francisco, pues si te soy sincero, no se me ha dado el caso de dominios muy raros. Nosotros solemos recomendar al cliente, efectivamente, que registre siempre el .com y el .es. Eso es la base que recomendamos. Hay algunos dominios que a lo mejor tiran más, no por la extensión tipo EU, pero a lo mejor por extensiones que están relacionadas con el sector. Ya sabéis que hay algunas extensiones de dominio ya, punto, bar, punto, ¿vale? Que van un poquito más relacionadas con sectores concretos. En teoría, a ver, se supone que los dominios de primer nivel, el punto .com y el punto .es, deberían tener el mismo peso en posicionamiento y que los dominios más secundarios sí que es verdad que puede que a Google le cueste un poquito más. Yo no tengo una experiencia muy clara en ese caso, no me viene por lo menos no me viene a la cabeza ahora un caso de un dominio de segunda que te pueda decir que ha posicionado más o menos. Entonces no te podía hablar basado en la experiencia. Lo que te puedo hablar es lo que dice Google. Google, en teoría, dice que no hace mucha distinción, pero a efectos de SEO en general, sí que es verdad que entre el punto .com y el punto .es, el punto .net son dominios que posicionan bastante. Y ya cuando empiezas a meterte en extensiones raras, eh, es que es un poco al azar, te diría, porque hay casos de dominios que han podido posicionar bien. Yo lo que sé es por leer a lo mejor a expertos que hablan de ejemplos y demás, y hay un poco de todo. Me he encontrado con casos de gente que dice que ha posicionado bien sin problema y gente que le ha costado mucho, pero sinceramente yo no te podría decir. Mi recomendación es que en la medida posible vayáis al punto .com o al punto .es, sobre todo si es el nombre de vuestra marca, es que no dudéis. Ya para experimentos secundarios podéis probar con una extensión de otro tipo, pero quizás más orientada en la medida posible a un sector concreto, si tenéis algunas extensiones de sector, ¿vale? Sara, ¿cuánto tiempo de media podemos tardar en posicionar una palabra clave con tráfico y una dificultad media? Eh, ¿Cuánto tiempo de media? Pues es que no hay tiempos de media, Sara, porque de nuevo, nosotros hemos tenido casos de sitios web que se supone que está todo bien, que está todo perfectamente hecho y a veces Google tarda semanas en simplemente indexarlo. Incluso forzando a través de Google Search Console la indexación, que lo podemos hacer a través de la herramienta, decirle a Google, aquí está mi sitio, y aún así a veces ha tardado semanas. Y hay otras veces que no haces nada, no lo has metido todavía en Search Console y cuando te das cuenta está en Google posicionado ya. Y dices tú, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, hombre, yo por lógica, o sea, por lógica, yo lo que suelo recomendarle a los clientes cuando empezamos una estrategia de SEO es que tengan paciencia, es decir, que se esperen unos mesecillos. ¿Por qué? Porque
el trabajo completo de estrategia de SEO son al final muchos aspectos. Algunos son más técnicos y otros son más de contenido. Entonces, desde luego, lo que yo no le vendo nunca al cliente es que en 3 días la web va a estar posicionada. ¿Por qué? Porque aunque lo esté en 3 días, yo no puedo contar con eso porque no depende de mí, va a depender de Google muchas veces. Entonces, yo sí suelo recomendar que las estrategias de SEO se vean más en un medio plazo. Vamos a hablar de 4 o 5 meses que se vaya viendo el resultado de esa estrategia, que no es lo mismo que la publicidad. ¿Vale? Pero no te puedo decir cuánto tiempo de media puedes tardar en posicionar. ¿Por qué? Porque va a depender de muchísimos factores, ¿vale? ¿Penaliza tener landing page dentro de nuestra web? No sé lo que quieres. O sea, si la landing page ahora te refieres a el concepto de crear una página de servicio, como yo decía antes, con un embudo de conversión de contenido genérico más específico, más descripción del servicio, funcionalidades y luego un formulario de contacto, no penaliza para nada. Yo te diría que al contrario. De hecho, nosotros la mayoría de páginas de servicio las construimos así. ¿Por qué? Porque tiene mucho más sentido que se facilite la conversión dentro de nuestra web que obligar al usuario a ir navegando para terminar en la página de contacto para mandarnos un email. No tiene sentido. Entonces, nosotros esa conversión de dentro de una web, hacer una página de servicio o una página de producto muy orientada a conversión, que es un modelo un poquito de landing page, creo que tiene mucho sentido y creo que termina favoreciendo al SEO, ¿vale? O sea que yo no creo que penalice para nada. Raquel dice, Google ha prohibido anuncios a las empresas de cerrajería. Voy a hacer una web nueva de este sector. ¿Qué me recomiendas para sustituir este modo de promocionarse? Gracias. Hombre, pues Raquel, a ver, es verdad que hay ciertos sectores que lo tienen más complicado que otros. En el caso de la cerrajería, que tienes también esa prohibición de anuncios, pues la parte de SEO, lo que pasa es que la vas a tener muy competida, porque es un sector muy, muy competido. Entonces es verdad que por el SEO te va a costar muchísimo trabajo porque va a haber todos los dominios de cerrajero en cerrajero 24 horas, todo ese dominio va a estar cogido prácticamente todo, porque es un sector que también te tengo que decir, ha habido muchas prácticas bastante dudosas en ciertos sectores, porque hay gente que no tiene escrúpulos y eso al final penaliza para todo el mundo. ¿Qué te puedo recomendar? Hombre, yo creo que las estrategias de contenido, el marketing de contenidos te puede ir bien. El marketing de contenido al final es que nosotros construyamos una buena web, un buen blog o un buen canal en YouTube o en una red donde demos consejos, donde demos información, donde cosas que sean útiles. Creo que eso al final es una forma de generar un contenido útil para el usuario y puede beneficiar también dentro de la web que hagas. Como decía, pues tener una descripción de vídeo donde expliques cómo hacer ciertas cosas, cómo hacer ciertas reparaciones, ese tipo de cuestiones puede venir. El marketing de contenido suele ser un muy buen aliado en general del marketing en general y de los sitios web que buscan conversión en particular, ¿vale? Miriam, Fernando, a ver si imparte webinars de todas las herramientas en 365 días. Podéis hacer millones de cursos. Solo tenéis que organizar entre todas las CEA y no pisar lo buena con Miriam, yo hago lo que va surgiendo. Ahora cuando rellenéis el formulario de contacto tenéis opción creo, de poder poner sugerencias de webinar. Las sugerencias de webinar al final las atienden las distintas confederaciones. Aquí no te puedo ya decir cómo se trabaja, pero podéis dejar sugerencias ahora en el cuestionario, ¿vale? Para que se atiendan y ya depende muy bien. Depende también de la confederación y de los intereses que haya y de la formación que haya por otro lado. ¿Vale? Miguel Ángel, ¿cuál es la herramienta que has comentado para forzar la indexación? Google Search Console. Miguel Ángel, os lo vuelvo a pegar. Dame un segundito que lo tengo por aquí. La herramienta para forzar la indexación es Google Search Console. ¿Vale? Lo que vais a hacer ahí es subir el mapa de vuestra web. Y además no solamente subir el mapa de vuestra web, sino que vais a ver que arriba tenéis un campo en el que le podéis poner la URL que queréis indexar. Y cuando le dais a intro, Google os hace el análisis. Os dice, esta página está correcta para indexar. O incluso te puede decir que la envíes en ese mismo momento, simplemente metiendo las URLs. No hablo de la web en general, sino de la URL particular, un artículo nuevo, un producto nuevo que habéis subido, le metes esa URL y le puedes forzar la indexación desde ahí. ¿Vale? Creo que no me dejo nada, Pilar. Si quieres tú comentar algo al final, pero creo que se han respondido todas las dudas. De todas formas, lo dicho, vais a tener la presentación, tenéis mi perfil de LinkedIn para cualquier duda que os quede. Por supuesto, pues me tenéis por ahí. Pues sí, efectivamente, Fernando, si hay alguien que no haya podido conectar en directo en la jornada, pues en la página de Se llama Empresas van a tener la presentación y van a poder visualizarla. Dudas que también surjan, se hayan quedado un poco en el tintero o les surja con posterioridad, también van a poder realizarlas en la página.
También lo que me has dicho, la pregunta que te decía Miriam, efectivamente Miriam ya no ha contactado con nosotros en otras ocasiones para hacer propuestas de jornadas, para hacer propuestas de webinar. Nosotros directamente le contestamos a ella por correo electrónico y bueno, pues efectivamente se hace una selección de títulos y entre todas las provincias y bueno, pues por supuesto se tienen en cuenta todas, ¿vale? Gracias Miriam por todas tus propuestas que nos hace, se van estudiando todas. Y bueno, por mi parte nada más, daros las gracias a todos por vuestra asistencia, creo que ha sido de gran interés. Gracias nuevamente a Fernando por estar con nosotros y deciros que se va a lanzar un cuestionario porque por favor os pido lo rellenéis y nos lo hagáis llegar, ¿vale? Que vuestras valoraciones son bastante importantes. Pues gracias nuevamente y damos por finalizada la jornada. Gracias. Muchas gracias, hasta la próxima.